Onepiece bebedor mortal 201, 220. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201 Mugiwara. Era evidente que estos novatos se estaban volviendo un poco predecibles en su respuesta. ¿Estás aquí para detenernos como el perro del gobierno que eres? No, y no soy un perro, dijo Luffy con seriedad. Ya no, lo dejé. Esto sorprendió a todos los que estaban a su alcance. Incluso el estoico Lau lo demostró con su expresión, y el siempre sonriente Urouge frunció el ceño. Antes de que pregunten, nunca tuve la intención de ser un perro para el gobierno, pero era una oportunidad de hacer algo que los habría beneficiado a ellos y a nosotros también, pero se desdijeron de su palabra. Y prefiero no quedarme y ser otro perro para que lo envíen al campo de batalla. Campos de batalla. Esto fue dicho al unísono, lo cual fue un poco extraño, estaba claro que esto no se había practicado antes. Luffy asintió, y su expresión sombría era tan terrible que todos la percibieron. Sí, algo que el mundo no había visto desde la ejecución de Roger, dando inicio a la edad de oro de la piratería. De vuelta en el edificio del bar y restaurante, tras un momento de silencio, Kid se echó a reír. Este cambio le pareció más bien divertido que molesto. Ja. Veo que sigues siendo el mismo incordio e impredecible. ¿Y qué trae a un tipo que se tomó su tiempo en las nubes de vuelta al suelo? Kid estaba ahora más interesado que nada, y nadie se dio cuenta de lo irónico que había sido su discurso. Estoy aquí para anunciarles que la guerra se cierne sobre el horizonte y, quieran o no luchar, el mundo cambiará de nuevo. Luffy se puso de pie y se dirigió con toda su atención a quienquiera que estuviera a su alcance con un tono mortalmente sombrío. Ha estado gestándose mucho antes de que naciéramos y lo di todo por frenarla, pero la guerra es inevitable. Mi única pregunta es esta. ¿Están listos para ella? Solo quiero a cierto viejo con barba y adicto al alcohol y me largo de aquí. ¿Es mucho pedir? Luffy intentó ser cortés, pero parecía inútil. Pero bueno, si no me dejan entrar, los guardias se prepararon cuando Luffy agarró a Reime y Tami, Down Pine, y le dio un golpe. Cuando pareció una casualidad, los guardias estuvieron a punto de reírse hasta que... busquen, idiotas. Luffy los interrumpió con un tono serio. Cuando los guardias lo hicieron, casi se cagan en los pantalones. El golpe de katana de Luffy había arrancado el techo del edificio de subastas, y también el enorme árbol que estaba junto a él. Tanto el techo como el árbol cayeron a la derecha de Luffy con un golpe sordo, seguido de gritos de miedo y alarma. Deberían ocuparse a eso antes de que su jefe los venda a ustedes dos, dijo Luffy con más naturalidad y sonrió con sorna cuando los guardias huyeron sin armas. Sin nadie ni nada más vigilando la puerta, Luffy entró de una patada poderosa que hizo volar la puerta, rompiendo las bisagras y la cerradura. La habitación era oscura y fría, con dos celdas grandes para contener a los esclavos antes de ser subastados. Tranquilos, no estoy aquí para hacerles daño. Estoy aquí por un anciano con una capa vieja y una cantimplora en la mano. Y sé que está aquí. Dicho esto, los esclavos no tenían ni idea de qué quería Luffy con solo uno de ellos, pero algo les había dicho que señalaran a quien buscaba el capitán pirata. De lo contrario, podrían salir por esa puerta en ese preciso instante. Y cada brazo apuntaba hacia una figura en sombras que se relajaba en un rincón, sin siquiera inmutarse ante todo el alboroto hasta que habló. ¿Eres tú, pequeño Luffy? Sabía que si la habitación de repente olía a saque fresco después de días de estar retenida con una botella vacía, mi salvador vendría. A Luffy no le hizo gracia y habló con tono serio mientras lo miraba a través de los barrotes. Hola de nuevo, primer oficial Raleigh. Ja. No he sido el primer oficial de nadie en más de 20 años. No hagas que este viejo se sienta mayor. Ja, ja, ja. Respondió Raleigh con una carcajada, mientras que los demás prisioneros estaban sorprendidos o confundidos. Los primeros porque reconocían el nombre Raleigh, mientras que los otros no. A Luffy, en cambio, no le hizo ninguna gracia. Sí, sí. Mira, tu esposa está cansada de esperar 6 meses desde que te atraparon y tenemos prisa. Si no mueves tu viejo y arrugado trasero, lo haré yo. Entonces algo le llamó la atención. Recuerda eso. El capitán pirata se movió como si fuera el dueño del lugar, entró por la otra puerta intacta y regresó tan rápido como salió. En sus manos llevaba algo metálico que emitía un sonido metálico que los esclavos escucharon con mucho gusto. Eran las llaves de las jaulas y las esposas.
Luffy rompió el llavero por la mitad, dividiendo las llaves a la perfección y arrojó cada mitad a las jaulas grandes, a través de los barrotes de metal. Tómate tu tiempo y no seas codicioso, esas llaves no se irán a ninguna parte. Y mientras los esclavos agarraban las llaves como si fueran burbujas de aire bajo el agua, Luffy se acercó a Raleigh, sonriendo como un estafador pillado en el acto. Vamos. En un cambio drástico de circunstancias, el joven tiró de la oreja del anciano. Lo curioso fue que, en lugar de murmurar dolor, Raleigh simplemente rió con ganas. De alguna manera, le pareció más divertido que doloroso. Mientras tanto, de vuelta en el bar y el restaurante, tienes los nervios de punta diciéndome que tenga cuidado. Kid seguía sonriendo como una hiena, pero cualquiera podía percibir la irritación en su tono. Era un tipo revoltoso y alborotador, que odia que lo manden incluso por la más mínima exigencia. La multitud se quedó boquiabierta cuando el mismísimo Capitán Pirata agarró a Luffy por el cuello, levantándolo en el aire. Nadie me dice qué hacer, a menos que esté dispuesto a morir. Sigue hablando así y morirás, muy pronto y con mucho dolor. Luffy ni siquiera se resistió cuando Kid tiró de su cuello y, en cuanto pronunció esa respuesta, un hedor horrible y nauseabundo inundó todo el lugar. Kid incluso aulló como un animal salvaje en una trampa para osos, dejando caer lo que antes era Luffy al suelo, donde la masa apestosa quemaba la hierba. Y ese mismo tiempo, se avecina una terrible tormenta que sacudirá el mundo en cuanto el cielo se despeje. Si valoras tu seguridad, te sugiero que te refugies o que observes desde una distancia prudencial. El otro Luffy lanzaba la misma advertencia, pero en otro sentido. No es que los novatos parecieran intimidados. Lau, por supuesto, no iba a tomárselo muy bien. ¿Quieres morir tú también? Porque no somos piratas comunes y corrientes. Si el Grand Line no nos hubiera matado ya, Lau empezó con educación hasta que colocó su mano sobre el hombro de Luffy con fuerza, solo para que otro agarre le arrebatara la primera. Ustedes, todos ustedes, no han visto lo que Grand Line puede hacer para asustarlos. Les prometo que lo peor está por venir. Y todos lo sabrán cuando llegue la guerra. Luffy habló con una amenaza subyacente en su tono hasta que el mismo hedor invadió el aire y fue seguido por el grito doloroso de un hombre. Lau retiró la mano justo a tiempo para que su agresor se disolviera en el acto, en otro charco de sustancia viscosa, maloliente y chisporroteante. Y a pesar de que esto ocurrió en dos lugares separados, a una distancia considerable, esas palabras de advertencia y precaución resonaron en los enormes árboles que conforman los manglares. Quienes hayan prestado atención pronto verán cómo se desenvuelve el mundo y todos los demás también sentirán los cambios. Volviendo a Luffy y al anciano Rayleigh, puedes detenerte con la oreja. Aún puedo caminar solo. El hombre de cabello plateado señaló sin un rastro de frustración y sin sentir dolor. Muy impresionante considerando que su viejo cuerpo era arrastrado como un pesado saco de patatas. Basta con preguntarle al rastro de hierba desorganizada que había detrás de ellos. ¿Por qué? ¿Así que puedes desaparecer otros 6 meses? No tenemos tiempo para juegos, viejo. Respondió Luffy, sintiéndose como el viejo que lidia con un fugitivo que no coopera. Además, deberías tirarme de la oreja después de esa treta que hice por impulso e impaciencia. Ahora la marina nos pisará los talones. Y otra cosa, Luffy se detiene de repente y suelta a Raleigh, lo que hace que este choque ligeramente contra él. No le dolió, solo le molestó un poco. Antes de que pudiera preguntar qué había cambiado de opinión al joven, lo vio claramente. Fóllame de lado y hasta la luna, murmuró Luffy para sí mismo con consternación e incredulidad. Frente a ambos, rodeados por una multitud, había un hombre con un traje forrado con un casco de burbuja. Tenía el mismo peinado que los dos de antes. Tenía una cara ancha y obesa, y lo que parecía una barba incipiente rodeaba sus labios gruesos. Tenía mocos colgando de una fosa nasal. Lo cierto es que era hermano de la mujer e hijo del hombre que armó un espectáculo sobre un esclavo fugitivo cuyo collar lo mató. Y, en ese momento, al cruzarse con las miradas, vio a una mujer atractiva y acababa de declararla abiertamente como su novia, a pesar de las protestas de que ya estaba comprometida, e incluso el prometido se unió a ella en el acto. Su nombre es Carlos, el dragón mundial. Tú. Y ahora, Carlos gritó como el niño hombre gigante que es. ¿Qué demonios haces aquí? Ordenamos que te mataran. Se suponía que estabas muerto. Somos tan duros como las cucarachas que nos hiciste ser, grandullón. Luffy salió de su estupor y sorprendió a los testigos con su irrespetuosidad hacia un noble mundial. Ahora pórtate como un grandullón y olvídate a esa enfermera, deshazte a ese hombre al que has estado golpeando todo el día y márchate.
Luffy parecía muerto allí mismo hasta que dijo. O si no, les contaré a todos sobre el rechazado, no. Esperen. Gritó Carlos, atrayendo de nuevo las miradas de todos. Entonces, el niño mimado se giró hacia la misma mujer a la que le exigió que lo acompañara. Babosas perezosas, quítense de mi vista ahora. La mujer y su prometido formaban parte de un equipo de enfermeras con un paciente herido hasta que se cruzaron en el camino de Carlos. Corrieron como locos, contentos de que los hubieran dejado libres. Entonces Carlos se volvió hacia el triste cascarón de un humano que tuvo que cargar al corpulento y gordo noble mundial durante lo que parecen horas. Chicos, deshazcan esta cosa y consíganme un esclavo mejor para montar. Ya odio el olor. Dos hombres de negro con gafas iguales se pusieron manos a la obra sin decir palabra. Ahora llévenme a la casa de esclavos. Ya llego tarde y es culpa de ustedes. Haré que papá los venda para siempre. Sin mediar palabra, dos hombres de negro ayudaron a Carlos a salir de la zona cercana. A ese hombre con toda su grasa y su traje enorme le costó un poco moverlo, pero la multitud ni siquiera podía respirar, temiendo la ira de los nobles mundiales. Raleigh, sin embargo, parecía divertido. Bueno, eso no era algo que hubiera visto nunca como pirata. Esta nueva generación sí que tiene sus momentos. Volviéndose hacia Luffy, el capitán pirata simplemente lo fulminó con la mirada, como si se atreviera a no cooperar incluso después de todo eso. Levantó las manos para calmar al joven. No te preocupes. Voy a dejar que el nuevo del pueblo guíe el camino. En otro distrito comercial, hicimos un botín increíble, chicas. Gritó Alvida como una hermana mayor después de una exitosa compra, y así fue. Y estas burbujas también son geniales. Salvo por el grito, las demás asintieron. Al parecer, aquí en Sabaody, las burbujas especiales sirven para más cosas que vehículos. Sirven para transportar provisiones como si fueran globos de feria. Kaya, por supuesto, había comprado varios frascos de medicina y herramientas médicas, además de algunos libros de medicina. La mayor parte la obtuvo para su entrenamiento, así como para reabastecer los botiquines de la oficina de Chopper. Hablando de eso, el pequeño Reno iba a ser, a todos los efectos, un niño que también es médico, pero resultó ser un supervisor y maestro eficaz. ¿O será porque Luffy le da una palmadita en la cabeza al pequeño doctor cuando este hace un buen trabajo? Carol y Grace habían estado juntas mucho desde que las rescataron de Little Garden hace siglos, así que decidieron animar las cosas comprándose cosas mutuamente para variar. Sin embargo, los resultados fueron innegables. Para Carol, varios libros de cocina de postres, pero sobre todo de chocolate, junto con varios ingredientes para probar más tarde. Para Grace, varios pinceles nuevos con tubos de colores y algunos libros de artista. Se puede decir que son lo más parecido a hermanas que pueden ser dos desconocidas. Prácticamente pueden leerse la mente. En cuanto a Alvida, prefería más bocadillos que provisiones. No es que tuviera que preocuparse por engordar, simplemente se le resbalaba. El resto de su paga se la gastó en un par de pesas, un kit de maquillaje e incluso un kit de pulido para su fiel maza. Y luego estaba. ¿Y tú, rubia, deja de quejarte? El capitán ordenó que nos trajeran la compra, no que nos miraran con los ojos. Las otras chicas negaron con la cabeza al ver a Alvida, quien le gritó a un Sanji cansado y desplomado, cargando más de media docena de bolsas llenas hasta el borde de comida. Ahora, las lleva en brazos y no las burbujas, porque no pudo resistirse a intentar mirar bien a las chicas. Los transeúntes simplemente creen que el peso es un castigo contundente por su falta de autocontrol. Sin embargo, todo cambió cuando se escuchó esto. En serio. Ese chico asustó a ese noble mundial. Ese grito atrajo la atención de todos, y antes de que nadie pudiera descartarlo como mentira, ese mismo tipo se unió a una mujer con la misma expresión. En serio. Un hombre y un anciano se interpusieron en el camino del noble mundial y le ordenaron que se marchara. Y el noble mundial hizo exactamente lo que dijo el hombre con sombrero de paja. Eso hizo que los sombreros de paja presentes levantaran las cejas al ver cómo su capitán había causado otro problema y se preguntaron cuál era el problema. Pero no por mucho más tiempo. Ese chico nos va a condenar a todos. Los demás nobles mundiales llamarán a un almirante de la armada por este atropello. Nadie estará a salvo aquí cuando un almirante venga a matar a ese chico con un sombrero de paja. Un anciano que lo oyó desde su puesto salió con su bastón y despotricó a grito pelado, con público para colmo. En cuanto a los sombrero de paja, todos cancelaron sus planes de compras y se apresuraron a ir a la cerveza del Gran Rey. En otra parte, y justo cuando lo había visto todo, reflexionó Kuro en compañía de Frank, Jin y Yokogao la nutria.
El primero había reunido algunos libros nuevos para leer, un kit para mantener sus garras afiladas y, no se lo digan a nadie, un estuche nuevo para gafas con un juego de repuesto dentro. Todavía se siente un poco culpable por cómo se comportó hace siglos en el East Blue. Dejaron que una bola de pelo andante se acercara y... El ex capitán pirata tuvo que esquivar un golpe de un caparazón afilado que le rompió la musa. Y sigo diciendo, bienvenido al Grand Line. Jin respondió y calmó a Yokogao con una caricia sincera en la cabeza. A la nutria le encantaban, pero se resistía a que la acariciaran más de lo necesario. Se negaba a ser reducida a una mascota. Supongo que los animales que se comportan como humanos son raros, no increíbles. Sin embargo, antes de que nadie pudiera comentar, todos. Estamos en serios problemas esta vez. Un noble mundial ha sido acosado en público. Eso llamó la atención de los sombrero de paja, quienes se preguntaban por qué todos empezaban a entrar en pánico hasta que recibieron una respuesta. Ese maldito bastardo del sombrero de paja nos tiene en la mira a un almirante de la marina. Espero que lo atrapen a él y a su pandilla antes de que nos maten en el fuego cruzado. Ese fue el último clavo en el ataúd que confirmó que la cosa estaba a punto de irse al carajo. Los sombreros de paja regresaron al barco a toda prisa. En general, una vez que Luffy y su compañía regresen al Gran Kingsbrew, un gran dolor de cabeza se avecina para el capitán que usa sombrero de paja. Finalmente, Luffy y Raleigh llegaron al Shakis Report Bar. Por suerte, no tuvieron más problemas después del incidente con San Carlos. Y, por alguna razón, eso no los hizo sentir más seguros. Ambos sintieron algo furioso que los esperaba al otro lado de la puerta. En cuanto se oyó el crujido de una puerta al abrirse, seguido de un «¿Qué demonios?». Luffy solo pudo sonreír tímidamente mientras se le caía el sombrero en el arrebato. Hemos estado oyendo que un noble mundial fue atacado a plena luz del día y ahora todos están entrando en pánico por la llegada de un maldito almirante de la marina. Nami lideró la carga contra su novio y, aunque las quejas de todos pronto se ahogaron y no pudieron ser entendidas, la sala entera se llenó de una gran presión. Les he enseñado algo mejor que eso, dijo Luffy con tono firme y severo. Lo que oyeron fueron testigos cayendo por la borda y difundiendo rumores como la pólvora. Si un almirante de la marina se dirigiera hacia aquí, ya se habrían enterado. La presión aumentó, pero no la expresión de molestia y ligera decepción de Luffy. Ahora, como entrenaron, agudicen sus sentidos hacia el mar que rodea Sabaody. ¿Hay alguna señal como la de una bestia salvaje empaquetada en un paquete pequeño? Recuerden lo que detectaron en las Islas Lon en aquel entonces. Los sombrero de paja sabían que Luffy no estaba de humor para tonterías, así que obedecieron. Desahogaron su ira y se concentraron en su Aki. Pronto, pudieron sentir las señales en el archipiélago, y luego en las aguas circundantes. No se percibían señales que pudieran indicar la presencia de barcos cerca de los puertos. Sin embargo, había una silueta, tenue pero intensa, que los preocupaba. Mejor así. ¿Captaste el aura que solo podría pertenecer a un almirante de la marina?, respondió Luffy. Y dado lo lejos que está la fuente, aún tenemos una buena hora para prepararnos. Si se están tomando su tiempo, en realidad tenemos 2 horas, así que comamos y bebamos una última vez antes de que empiecen los cañones. Además, Raleigh tiene mucho que contarles. Sentado en un taburete, sin ninguna preocupación, tomando tranquilamente un vaso de whisky con un gran cubo de hielo, dijo. Acerca de Roger. Luffy terminó con un gran sorbo que selló el trato. ¿Qué demonios? Luffy solo pudo sonreír tímidamente mientras se le caía el sombrero en el arrebato. Hemos estado oyendo que un noble mundial fue atacado a plena luz del día y ahora todos están entrando en pánico por la llegada de un maldito almirante de la marina. Nami lideró la carga contra su novio y, aunque las quejas de todos pronto se ahogaron y no pudieron ser entendidas, la sala entera se llenó de una gran presión. Les he enseñado algo mejor que eso, dijo Luffy con tono firme y severo. Lo que oyeron fueron testigos cayendo por la borda y difundiendo rumores como la pólvora. Si un almirante de la marina se dirigiera hacia aquí, ya se habrían enterado. La presión aumentó, pero no la expresión de molestia y ligera decepción de Luffy. Ahora, como entrenaron, agudicen sus sentidos hacia el mar que rodea Sabaody. ¿Hay alguna señal como la de una bestia salvaje empaquetada en un paquete pequeño? Recuerden lo que detectaron en las Islas Lon en aquel entonces. Los sombrero de paja sabían que Luffy no estaba de humor para tonterías, así que obedecieron. Desahogaron su ira y se concentraron en su Aki. Pronto, pudieron sentir las señales en el archipiélago, y luego en las aguas circundantes.
No se percibían señales que pudieran indicar la presencia de barcos cerca de los puertos. Sin embargo, había una silueta, tenue pero intensa, que los preocupaba. Mejor así. Captaste el aura de un almirante de la marina, respondió Luffy. Y dado lo lejos que está la fuente, aún tenemos una buena hora para prepararnos. Si se están tomando su tiempo, en realidad tenemos 2 horas, así que comamos y bebamos una última vez antes de que los cañones empiecen a disparar. Además, Rayleigh tiene mucho que contarles. Sentado en un taburete, sin ninguna preocupación, tomando tranquilamente un vaso de whisky con un gran cubo de hielo, dijo. Acerca de Roger. Luffy terminó con un gran sorbo que selló el trato. ¿En serio? Navegaste con el rey pirata. Esa fue la respuesta general en el pub. Todos apartaban la vista de la comida y la bebida para concentrarse en el anciano que intentaba disfrutar de una copa en nombre del dueño del lugar. Tras dar un buen trago, Rayleigh dejó escapar una señal que solo un anciano o un abuelo entrado en años podría hacer. Hice más que navegar con Roger. De hecho, fui su primer oficial. Para él, todo eran recuerdos mientras tomaba una botella para rellenar su bebida. La mayoría de los sombreros de paja apretaban los dientes para ocultar su sorpresa. Después de todo lo que habían pasado y todo lo que habían aprendido sobre Grand Line, la sorpresa se había vuelto algo aburrido. Ahora solo soy un anciano que intenta aprovechar al máximo su jubilación. Eso fue hasta que un chico pelirrojo metió a rastros a otro chico que se estiraba como una goma en este bar. No me dejarán en paz hasta que le dé a ese segundo chico lo que le di al primero. ¿También entrenaste a Luffy-kun? Preguntó Robin. Entonces debiste haberle contado lo que pasa en Ratel, Lautale. Luffy interrumpió y atrajo la mirada de todos. Al principio de nuestro viaje lo llamábamos Ratel, pero Roger lo llamó Lautale. Así que, si aún quieren llamarlo Ratel, adelante. Personalmente, creo que Lautale es un nombre curiosamente más apropiado, por alguna razón. 1. Nadie tenía nada que decir al respecto, pero Robin no se acobardaba. En fin, está ahí. El poneglyph de Río, del que se originaron todos los poneglyphs del mundo. Rayleigh se quedó mirando al arqueólogo mientras daba otro trago a su bebida. No pregunto dónde está, solo quiero que me lo diga el hombre que debió encontrarlo. ¿Es real? Le estás pidiendo a un anciano algo que el mundo quemará para silenciar. Tu capitán te ha dado una buena impresión, respondió Rayleigh, como si regañara a Robin por preguntar tal cosa. En cambio, sí. Esa sola palabra casi congeló el tiempo. Sí, lo que buscas es real. Que lo encuentres o no dependerá de lo fuerte que sea tu compromiso con tu sueño y de lo preparado que estés para la realidad. Eso es todo lo que voy a decirte, y eso es más que suficiente, Rayleigh-san. Robin habló con sinceridad, sintiendo que su corazón se llenaba de alivio y esperanza. Se acercó a Luffy y le dio un abrazo repentino por el cuello. Gracias, Luffy-kun. Murmuró con un fuerte beso en la mejilla. Esto provocó arcadas en los sombreros de paja más jóvenes, mientras que los demás no se inmutaron. Sus anfitriones, en cambio, extrañaban sus días de juventud buscando el amor. En fin, sí que entrené a tu capitán por un corto tiempo. Seguía siendo sobre todo ese pelirrojo Shanks. En serio, se le olvidó quién lo mantenía a raya, junto con ese chico de la nariz roja, Buggy. Rayleigh contestó y notó que alguien apretaba los dientes. Supongo que sabes de quién hablo. Todavía no puedo creer que ese debilucho estuviera en el mismo barco que el rey pirata. Esta fue la respuesta general, y Rayleigh solo rió entre dientes ante su incredulidad. Ahora que podemos seguir con el tema, le di a tu capitán la misma vuelta que a esos mocosos. Incluso ahora, me pregunto por qué accedí a domar a otro mocoso. Pero entonces recuerdo lo que me dijo ese mocoso pelirrojo. Rayleigh continuó con un respiro para añadir más suspenso. Dijo que tu capitán tiene mucho en común con Roger. Es casi como si mi antiguo capitán hubiera renacido, lo crean o no. No sé nada de mi tripulación, pero yo no soy Roger. Antes de que nadie pudiera responder, Luffy lo hizo. Y quiero dejar algo claro que odiaré repetir. Ese era el mismo tono que lo decía todo, así que todos le prestaron toda su atención a Luffy. Roger era un hombre que empezó como todos nosotros. Un don nadie y un novato sin nombre. Uno que tenía un espíritu muy fuerte y decía las cosas más disparatadas, que iba a poner el mundo patas arriba. Nadie lo tomó en serio, pero a él le daba igual. Tenía ambiciones que lo ayudaron a reunir una tripulación leal que lo siguió hasta el cementerio de los piratas. Rayleigh estaba fascinado con esto y quería saber más.
Todos los que lo conocieron cuando abandonó su océano natal, el East Blue, creían que moriría a la semana de entrar en el Grand Line, hasta que supieron que se estaba convirtiendo en un pirata cada vez más poderoso y una seria amenaza para la armada, continuó Luffy. Finalmente, logró cruzar la otra mitad del Red Line, hacia el Nuevo Mundo, donde sembró el caos y la destrucción allá donde iba. No fue hasta que le dijeron que su esperanza de vida se había reducido a solo un año que quiso ver hasta dónde podía llegar. Llegó a la última isla, encontró allí un gran tesoro y, al poco tiempo, la armada lo llamó el Rey Pirata. Tras tomarse un respiro y disfrutar de otra bebida, Luffy hizo una pausa antes de terminar su declaración. Tengo la intención de seguir sus pasos, pero forjar mi propio camino. También deseo encontrar la isla y comprobar si el One Piece es real o no. Y cuando llegue al final del Grand Line, el mundo entero será la próxima gran aventura. Después de todo, Luffy se giró para mirar a sus compañeros. Y cuando tu sueño se cumple, puedes ayudar a tus amigos a hacer lo mismo. Por eso me convertí en pirata, mi propio pirata. La libertad de hacer lo que me plazca con la mejor gente del mundo es más grande que cualquier tesoro. Y así, la habitación se iluminó, no con la luz de una vela, sino con la expresión en el rostro de un tal Monkey D. Luffy. Se contagió a todos, reconfortándolos, y no pudieron evitar sonreír. No necesitaron palabras para estar de acuerdo con su maduro y generoso capitán. Y, sin embargo, sabían que necesitarían toda la confianza necesaria una vez que la armada enviara a un almirante a la llamada del noble mundial. Exactamente una hora después, en los puertos, ¿qué es eso? Un pescador estaba clasificando la pesca con otros hasta que su mirada se desvió hacia el mar. Había algo en el horizonte que no pudo distinguir. Chicos, miren. El otro pescador y todos los que estaban a su alcance también querían saber a qué venía tanto alboroto al verlo. Y su curiosidad los mantuvo mirando fijamente en lugar de volver a su trabajo. Tras un momento de contemplación y espera, sus ojos se abrieron de par en par con miedo y asombro. Eran barcos, y no cualquier barco, eran acorazados de la armada. Llegaron los marines. El pescador y todos los demás en los muelles gritaron a todo pulmón, dejaron lo que estaban haciendo y huyeron. Corrieron y corrieron, gritando sobre los peligros que se avecinaban. En cuestión de minutos, la noticia se extendió por todo el archipiélago y todos estaban aterrorizados. A pesar de estar cerca del cuartel general de la Marina, los residentes nativos rara vez ven marines, y esa impresión ha convencido a los piratas de que estarán a salvo en Reading rumbo al Nuevo Mundo. Por eso, casi todos los piratas del archipiélago se preparan para esconderse o huir. Los que se quedaron, por alguna razón, sacaron unos binoculares para ver quién estaba en el barco. Había alguien de pie en la proa del barco, liderando la flota. Sin embargo, solo lo vieron brevemente cuando los marines empezaron a disparar a babor. Y aún así, vieron una figura, montada en una de las balas de cañón. Hola. Hola. Estoy aquí, ¿dónde está el problema? Se oyó la voz grave de un hombre entre la destrucción. Al parecer, este tipo no tuvo reparos en hacer esa entrada asesina y ahora intenta hablar con algo en su muñeca. Debería arreglar esto más tarde, pero nunca hago nada cuando no estoy de humor. Créanlo o no, este es uno de los 3 almirantes de la Marina. Se llama Borsalino, más conocido por su alias Kizaru. Kizaru es un hombre increíblemente alto, aproximadamente del mismo tamaño que Aokiji. Es un hombre de mediana edad con algunas arrugas en el rostro, cabello negro y una barba muy fina. Su atuendo habitual consiste en un traje amarillo a rayas con una casaca de marines sobre los hombros a modo de capa, sin mangas. Kizaru también lleva zapatos blancos, gafas de sol doradas y ámbar, y una camisa verde oscuro con una corbata malva debajo del traje amarillo. Lleva un pequeño Den Mushi, caracol transpondedor, negro en la muñeca izquierda, a modo de reloj de pulsera, debajo de la manga del traje. Había algunos transeúntes y testigos de esta extraña escena, pero ninguno pudo advertirle a Kizaru que estaba usando el Den Mushi equivocado para hacer una llamada. Esos pequeños y negros se usaban para interceptar conversaciones en otros Den Mushi normales. Fue entonces cuando notaron a 2 piratas cerca, y uno de ellos apuntaba con un rifle al almirante de la Marina. Por mucho que quisieran gritarle que parara, estaban demasiado asustados. Esa bala cruzó el cielo y aterrizó justo en el cuero cabelludo, a la izquierda de la cabeza de Kizaru, solo para atravesarla y estrellarse contra una pared al otro lado. Era la señal de un usuario de logía. Esos piratas se habían cavado una tumba por intentar matar a un usuario de logía con armas simples. Sobre todo a uno del nivel de un almirante de la Marina. Al ver lo que habían hecho, los 2 intentaron huir. Aunque eso no les serviría de nada para escapar de un almirante.
De hecho, antes de que pudieran alejarse un metro, Kizaru apareció justo frente a ellos. Disculpen, ¿saben dónde se ha metido mi subordinado? Qué tranquilo es este tipo. Y sigue siendo uno de los monstruos de la armada. Los dos hombres no podían creerlo e intentaron huir de nuevo. Rayos, la gente de por aquí es muy grosera. Bueno, hay que enseñarles un par de modales. Kizaru levantó la pierna, que de repente brilló con tanta intensidad que era doloroso verla. Cuando el almirante dio una patada básica, un rayo brillante se filtró justo entre los dos hombres que huían. Cuando se preguntaban qué era, uno de los enormes manglares explotó repentinamente en su base. Kizaru disparó un rayo láser de verdad desde el pie. Eso les dijo a todos los presentes que el infierno se había apoderado del pacífico archipiélago Sabaody. Antes de que los ciudadanos se desmayaran, Kizaru sacó un Baby Dendenmushi de un bolsillo de su chaqueta. ¡Ay, subordinado! Así es como se toman las decisiones. Mi error. No uses eso conmigo. Eres un almirante de la marina, compórtate como tal. La persona del otro lado hizo que todos los que estaban escuchando se desmayaran. ¿Qué clase de subordinado le diría algo a alguien que recibió un balazo en la cabeza como si nada y derribó un árbol del tamaño de un rascacielos? Escuchen. Esta vez nos encontramos con gente muy mala y tenemos que llevarlos ante la justicia antes de que puedan escapar al nuevo mundo. A por ello. Sí, sí. Kizaru se encogió de hombros como un profesional y desapareció en un estallido de luz amarilla que lo cubrió por completo. Lo que sucederá a continuación sacudirá todo el archipiélago. De vuelta en el bar Shakis Ripov, bueno, los marines están aquí con uno de sus almirantes buscándote a ti y a tu tripulación, dijo Riley con naturalidad, como si fuera un viernes cualquiera. Llevaba un saco enorme a la espalda con varios pinceles enormes de varios tipos. Incluso Luffy se preguntaba cómo se suponía que esto cubriría el gran brebaje del rey con la resina especial. Escucha, cubrir un barco tan grande como el tuyo llevará bastante tiempo. En los años que llevo trabajando como mecánico de recubrimientos, lo más pronto que puedo cubrir un barco entero me tomará 3 días. Luffy se llevó los dedos a la barbilla y pensó con tanta intensidad que era fácil verlo en su rostro. 3 días, los marines no descansarán ahora que saben que estamos aquí. Ni siquiera podemos confiar en que los otros piratas nos ayuden, estarán concentrados en salvar su propio pe. No se dio cuenta de que estaba murmurando en voz alta y una mano delgada le jaló la mejilla con fuerza. Entendemos que intentas encontrar una manera de mantenernos fuera del fuego, pero nada de maldiciones si la pequeña Aisa las oye. Ya es bastante malo que Chopper lo haya cogido, no necesitamos a otra belleza entre nosotras hablando como un marinero de verdad. ¿Entiendes? Nami había perfeccionado la estricta y autoritaria rutina de madre/hermana mayor. Y mientras la mayoría reía entre dientes ante la demostración, Aisa hizo pucheros porque la llamaran pequeña. Por mucho que quisiera gritar, era un hecho que no podía negar. Además, no quería interrumpir a Nami a riesgo de que le dieran otra reprimenda cuando Luffy la encontró en ese barril. Ah, me haces desear ser joven de nuevo, reflexionó Rayleigh, y estar enamorado. Con todos concentrados en el capitán siendo reprendido por una de sus amantes, ninguno notó la mancha de polvo rosa en sus mejillas. Es una lástima que un anciano sonrojado sea un poco repugnante. Sin ofender a los mayores, por supuesto. Disculpen por interrumpir su diversión, pero les sugiero que busquen una manera de esconderse hasta que termine mi trabajo. Dicho esto, Rayleigh se despidió, caminando tranquilamente hacia el trabajo incluso con un campo de batalla por todo el archipiélago. Los sombrero de paja, por otro lado, no tienen ni idea de si alguna vez saldrán de esta pesadilla inminente. En otra parte, almirante Kizaru. Tengo un informe que presentar. Un marine se apresuró con una carpeta llena de papeles hasta el borde hacia donde el hombre ostentoso, juego de palabras intencionado, esperaba oír. Confirmado. 9 piratas novatos, la mayoría capitanes, con recompensas superiores a 100 millones de berríes. Todos pretenden entrar en el nuevo mundo. El marine se detuvo para recuperar el aliento tras la prisa y recitó el informe en voz alta. Kizaru se rascó la barbilla sin mostrar preocupación alguna. Sin embargo, hay una cosa más, almirante. Tenemos un informe confidencial del almirante de flotas en Boku, solo para que lo lea. Ese mismo marine metió la mano en su uniforme y sacó un sobre que, efectivamente, tenía el sello de confidencial en mayúsculas y minúsculas. ¡Ay, ay! El jefe tiene algo para mí. Qué dulce de su parte. Cada vez era más difícil tomarlo en serio como almirante de la marina, pero el oficial no dijo nada mientras Kizaru simplemente tomaba el sobre, rompiendo el sello con los dedos.
Entonces Kizaru se sentó en la fuente cercana para relajarse y leer el informe en silencio. Echando un vistazo a su alrededor por si alguien se atrevía a leer por encima del hombro, Kizaru sacó los papeles del interior y comenzó a leer el informe. De repente, el aire a su alrededor se volvió denso y le costaba respirar. Su rostro solo se contrajo, pero era evidente que algo le preocupaba gravemente. Tras un momento tenso que se hizo eterno, Kizaru guardó los papeles en el sobre y se puso su uniforme. Se irguió y se giró hacia el marine que entregaba los informes. Muchas gracias, buen hombre. El jefe me dio malas noticias y no les gustará oírlas. Así que no hablen de esto, solo díganles que vengan a verme si insisten. ¿Entendido? El oficial asintió rápidamente, prefiriendo no cuestionar qué había alterado al monstruo que Kizaru estaba demostrando ser. En cuanto a los demás, a sus puestos. Ahora tenemos un gran dolor de cabeza. Y odio a esos. De vuelta con el grupo de Luffy, sigo pensando que debería matarte por hacer que los marines nos enviaran uno de sus monstruos de verdad, era difícil distinguir si era una broma o una amenaza seria. El Denden Mushi ni siquiera cambió de expresión, pero Luffy no estaba preocupado. Pero seguiremos vigilando el gran cerveza del rey por si alguien quiere hundirlo. Esperemos que ese tal Rayleigh llegue pronto. Tú solo cuídate, donde quiera que estés. Gracias, Frankie. Mucha suerte, respondió el joven capitán, guardándose el pequeño caracol en el chaleco. Ahora sabe que puede contar con su tripulación para cumplir con su deber, pero con los marines preparándose para ir a por los otros 9 peces gordos dispersos por el archipiélago, tenía un mal presentimiento. Como el que sientes cuando parece que el enemigo va a ponerte algo bajo los pies. Y aún así, Mugiwara, Straw Hat. Se escuchó un rugido salvaje que hizo temblar los enormes árboles un poco, solo un poco. ¿Con qué demonios nos estás tomando el pelo? Hiciste que los malditos marines nos mandaran uno de sus malditos monstruos. ¿Cuál es tu maldito problema? Para ser pirata, el joven tenía una buena excusa para hablar como un marinero. Hola, Eustace Kid, me alegra ver que hay un cerebro ahí dentro. Se necesita mucho para asustar a este joven capitán. Si querías hablar de negocios, podrías haberlo dicho. Ahora la pequeña Aisa va a tener pesadillas durante semanas. El tono desenfadado de Luffy se amplificó de alguna manera cuando su tripulación fulminó con la mirada al mal hablado Eustace. Por no hablar de cómo las mujeres de sombrero de paja vigilaban a la pequeña como gallinas. Mientras los piratas de Kid temblaban, Eustace y Killer simplemente retrocedieron un paso. Algo relacionado con un recuerdo doloroso, más que con el miedo. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? ¿Qué te tiene tan alterado? Luffy rompió el hielo con un tono amistoso. Aún quedaba la mirada de dolor que prometía a cualquier tonto que dijera otra palabrota vulgar. Sin embargo, no lo pienses. Tenemos compañía. Como si fuera una señal, algo enorme aterrizó justo detrás de los piratas Kid, lo que los hizo gritar o ponerse a la defensiva. ¡Art! ¿Qué? Por mucho que Eustace quisiera maldecir a pesar de la mirada de advertencia de los sombrero de paja, se quedó sin aliento al verlo. Lo que sea que haya caído en su presencia había levantado mucho humo y, al disiparse, parecía Bartolomeu Kuma. Mientras todos entraban en pánico, concentrados en este ser que realmente se parecía al Shichibuki Kuma, Luffy notó algo más mientras el enorme hombre se levantaba tras aterrizar. Unas letras grandes y llamativas que decían PX-4. Sigo pensando que debería matarte por hacer que los marines nos enviaran uno de sus monstruos de verdad, era difícil distinguir si era una broma o una amenaza seria. El Denden Mushi ni siquiera cambió de expresión, pero Luffy no estaba preocupado. Pero seguiremos vigilando el gran cerveza del rey por si alguien quiere hundirlo. Esperemos que ese tal Rayleigh llegue pronto. Tú solo cuídate, donde quiera que estés. Gracias, Frankie. Mucha suerte, respondió el joven capitán, guardándose el pequeño caracol en el chaleco. Ahora sabe que puede contar con su tripulación para cumplir con su deber, pero con los marines preparándose para ir a por los otros 9 peces gordos dispersos por el archipiélago, tenía un mal presentimiento. Como el que sientes cuando parece que el enemigo va a ponerte algo bajo los pies. Y aún así, Mugiwara, Straw Hat. Se escuchó un rugido salvaje que hizo temblar los enormes árboles un poco, solo un poco. ¿Con qué demonios nos estás tomando el pelo? Hiciste que los malditos marines nos mandaran uno de sus malditos monstruos. ¿Cuál es tu maldito problema? Para ser pirata, el joven tenía una buena excusa para hablar como un marinero. Hola, Eustace Kid, me alegra ver que hay un cerebro ahí dentro. Se necesita mucho para asustar a este joven capitán. Si querías hablar de negocios, podrías haberlo dicho.
Ahora la pequeña Aisa va a tener pesadillas durante semanas. El tono desenfadado de Luffy se amplificó de alguna manera cuando su tripulación fulminó con la mirada al mal hablado Eustas. Por no hablar de cómo las mujeres de sombrero de paja vigilaban a la pequeña como gallinas. Mientras los piratas de Kid temblaban, Eustas y Killer simplemente retrocedieron un paso. Algo relacionado con un recuerdo doloroso, más que con el miedo. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? ¿Qué te tiene tan alterado? Luffy rompió el hielo con un tono amistoso. Aún quedaba la mirada de dolor que prometía a cualquier tonto que dijera otra palabrota vulgar. Sin embargo, no lo pienses. Tenemos compañía. Como si fuera una señal, algo enorme aterrizó justo detrás de los piratas Kid, lo que los hizo gritar o ponerse a la defensiva. ¡Arp! ¿Qué? Por mucho que Eustas quisiera maldecir a pesar de la mirada de advertencia de los sombrero de paja, se quedó sin aliento al verlo. Lo que sea que haya caído en su presencia había levantado mucho humo y, al disiparse, parecía Bartolomeu Kuma. Mientras todos entraban en pánico, concentrados en este ser que realmente se parecía al Shichibuki Kuma, Luffy notó algo más mientras el enorme hombre se levantaba tras aterrizar. Unas letras grandes y llamativas que decían PX-4. ¿Qué demonios es uno de los Shichibuki, 7 señores de la guerra del mar, aquí, capitán? ¿Está aquí porque estamos con Mugiwara, sombrero de paja, quien abandonó las filas? Capitán. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vencer a un Shichibuki? Cierren la boca. Eustas estaba nervioso y de mal humor al ver que los Shichibuki lo habían encontrado en el último lugar antes del Nuevo Mundo. Mierda. ¿Por qué tuvo que ser él? El perro faldero del gobierno de todos los cabrones que pudieron haber enviado. Eustas Capitán Kid. Recompensa de 315 millones de bayas. Se escuchó una voz mecánica de Kuma, lo que asustó aún más a los piratas de Kid. Mientras tanto, los sombrero de paja notaron algo extraño en esa voz. Pero la reflexión tuvo que esperar cuando Kuma empezó a moverse, buscando uno de sus guantes. Al quitárselo de la mano derecha, abrió la palma para encarar a los piratas de Kid. Había una pequeña pero extraña abertura justo en el centro. Sin embargo, Kid sabía que no era bueno. Muévanse, pequeños mierda. Los piratas Kid volvieron a gritar y se dispersaron cuando un rayo amarillo brillante salió disparado de la mano del hombre corpulento. Tuvieron que mantenerse alerta cuando el rayo no solo impactó en el suelo, sino que se convirtió en un láser improvisado que se clavó en el manglar. La mayoría de los que lograron evitarlo perdieron la voz cuando el láser abrió un agujero en la base de un manglar cercano. No creían que nada del paraíso pudiera destruir esos robustos árboles. Y aún así, Kuma se giró para encarar a los sombrero de paja, quienes no se habían movido de su lugar frente a la barra. Aunque Aisa y Chopper aún temblaban un poco, incluso estando detrás de su capitán junto con Nami no Hiko. Monkey de Mugiwara Luffy, el Liverglade. Exmiembro de los Shichibuki. Recompensa congelada en 80 millones de bayas. Recompensa actual aún pendiente. Esto confirmó lo que Kid y los demás supernovatos habían recibido ese mismo día. Mientras la mayoría de los piratas de Kid se preguntaban por qué la armada no había confirmado la nueva recompensa de Luffy, el capitán y su primer oficial tuvieron una buena idea. Sin embargo, Kuma alzó la mano y disparó otro tiro cegador directo a los sombrero de paja. Ni siquiera intentaron evadir el ataque. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios les pasa? Preguntó Kid a gritos. ¿Cómo llegaron aquí si ni siquiera pudieron? Kid se sintió realmente engañado hasta que Killer lo tomó del hombro y señaló el mismo lugar donde estuvieron los sombrero de paja por última vez. Pero, una vez que el humo se disipó, llegó la mayor sorpresa hasta la fecha. El bar a sus espaldas no estaba dañado, ni una sola persona estaba fuera del lugar. Lo único diferente era que el capitán extendía su brazo derecho inactivo y tenía la palma hacia afuera. Era casi como si Luffy hubiera recibido el láser y ni siquiera se hubiera quemado. Por una vez, Kid se quedó sin palabras. Y por suerte para él también, porque Kuma empezó a temblar y a quedarse paralizado. Casi como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Si no te conociera mejor, te lo habría advertido, dijo Luffy con una calma inquietante. Digamos que si no puedes averiguar qué pasó, no sobrevivirás en el Nuevo Mundo. Volviéndose hacia Robin, habló mientras señalaba a Kuma. Sujétalo. Ella sonrió con suficiencia y se cruzó de brazos con la postura necesaria para usar sus poderes. Los piratas Kid se preguntaban qué harían los sombrero de paja una vez que se les pasara el susto. Lástima que lo mismo pudiera decirse de Kuma, quien se dispuso a disparar otro láser, pero esta vez, desde la boca en lugar de la palma.
Todos los presentes esperaban con gran expectación y, una vez que el láser se recargó por completo, Kuma se cerró la boca con fuerza en el último minuto, lo que provocó que el láser se disparara por la culata. Eso asombró a los piratas infantiles, e incluso su capitán se sorprendió esta vez. Pero antes de que pudieran vitorear, algo más le ocurrió a Kuma. Era como si sus pies estuvieran pegados al suelo, y el enorme hombre luchaba incluso por mover los zapatos. Además, la cabeza de Kuma se comportaba como si alguien la tuviera agarrada, sujetándola por la barbilla y tirando de ella hacia atrás. Sumado a eso, con los pies sujetos, la sección media comenzó a doblarse y crujir. Bastaron solo unos instantes de terribles sonidos antes de que el gran clase llegara y Kuma se partiera por la mitad como un bastón de caramelo. Eso hizo que los piratas infantiles gritaran a gritos al verlo. 80 fulcrum, 80 flores, y se oyó de inmediato una voz de mujer, susurrando en el viento. Suke Kurachi, embrague claro. En cuanto terminó la frase, Robin apareció frente al cuerpo de Kuma. Era como si le hubieran puesto un velo y lo levantó como si fuera una sábana. Esta vez, los piratas Kid e incluso la mayoría de los sombreros de paja intentaban descifrarlo. Hasta que el rostro de Nami se iluminó como una bombilla, seguido de una sonrisa pícara. Así que eso fue lo que le dijiste a Robin después de masacrar a ese intruso que se vuelve invisible. Luffy no necesitó hablar para demostrar cómo se reveló su secreto. Simplemente mostró una expresión avergonzada. Y por si no lo supiera, tienes un tipo de mujer. Con poderes de Akuma no Mi, fruta del diablo. Todas las mujeres que conocí bien no necesitaban una Akuma no Mi para expresar su punto de vista. Es solo un detalle. Luffy respondió esa vez con una voz suave como la seda, justo lo que necesitaba para evitar una situación incómoda frente a varias miradas. Eso y el rápido beso en el punto favorito de Nami, la mejilla alrededor del ojo, ayudaron un poco. Debería saber cuando su novia, la gata ladrona, empezó a ronronear como un gato doméstico de verdad. Y, sin embargo, los piratas chicos solo pudieron cerrar las mandíbulas con fuerza. Todos habían estado cayendo con tanta fuerza que les dolía la boca. ¿Qué demonios les pasa a estos piratas? Ese era el pensamiento general que cruzaba por sus mentes. Fue entonces cuando se produjo otro impacto que llamó la atención de los piratas. ¿En serio caíste ante estos canallas tan fácilmente? PX-4, eres un prototipo patético. Cuando esa voz emergió del humo, nadie podía contar con un hombre extraño con un hacha al hombro, y con otro Bartolomeu Kuma detrás. Bien, deberían ser todos excepto el capitán y su compañía. Albiga estaba en el gran cervecero del rey, cumpliendo con sus deberes como primer oficial de los sombrero de paja. En cuanto recibieron la orden en su mini Denden Musi de regresar al barco de inmediato, los sombrero de paja lo hicieron. Las burbujas especiales facilitaron el transporte de las enormes cargas. No tardaron nada en subirlas al barco. Lástima que todavía tuvieran que moverlas por la cubierta a la antigua usanza. Tras unos instantes que se hicieron eternos por la tensión, Usopp gritó. Bien. Todo está en su sitio. Ahora solo nos queda mantener la posición y a cualquiera que venga a hundir nuestro barco, lo hundiremos. Los últimos meses de entrar y salir del peligro habían dado sus frutos. El francotirador ahora tiene la confianza para dar la señal de combate sin miedo escénico. Y, sin embargo, todo quedó en silencio cuando T-Bone vio algo por el rabillo del ojo, algo que le dejó sin aliento. Kuro notó que su habitual palidez empeoró y se giró hacia estribor del barco. Esto desencadenó una reacción en cadena. Todos lo notaron y alertaron a los demás. Tú. De vuelta en el bar Shakis Rip-Off, los piratas infantiles no sabían qué hacer en ese momento. El primer Kuma los atacó en cuanto llegó, pero este parecía estar a la espera mientras el otro hombre extraño seguía regañando al primero en el suelo, como si un maestro estuviera criticando a su decepcionante estudiante. Eso fue hasta que, parece que, a pesar de ser malos, todos tuvimos el privilegio de conocer al guardaespaldas del Dr. Vegapunk. Por no hablar del líder de la unidad científica de la Marina. Dime, ¿el buen doctor sigue enojado por el robo de su prototipo, Sentomaru? El hombre de aspecto extraño dejó de despotricar y se giró para encarar a Luffy con la boca abierta como un pez dorado. Los sombrero de paja se mantuvieron estoicos e impasibles, mientras que los piratas Kid se esforzaban por no volver a abrir la boca. Ya les dolía bastante. Sentomaru es un hombre corpulento, de piel clara y complexión robusta, similar a la de un luchador de sumo. Tiene una gran cicatriz que se extiende desde su ojo izquierdo hasta la comisura izquierda de la boca.
Su atuendo consiste en una camisa que se asemeja a un enorme delantal marrón con un emblema que significa cielo en la parte delantera y una gran cuerda roja y blanca. Sentomaru también tiene vendas alrededor del puño derecho y los codos, junto con el kanji-sen tatuado en su hombro izquierdo. Sentomaru porta un hacha enorme de doble filo, tan alta como él, e igual de grande. Sentomaru no tardó mucho en apretar la mandíbula y retomar su expresión seria. Monkey de Mugiwara Luffy. El claro deliver. Y ex miembro de los Shichibuki, nuestra información fue acertada. Estás aquí para viajar al Nuevo Mundo. Claro, ¿por qué vendría un pirata aquí? Esto ni siquiera es una isla, solo un montón de árboles Grand Line juntos. Luffy respondió con un claro sarcasmo. Ahora dime, ¿por qué te enviaron los marines precisamente aquí? ¿Están cansados de que los Shichibuki no sean sus leales perros? Sentomaru entrecerró los ojos. Qué curioso que lo menciones. Nos abandonas justo cuando necesitamos que todos, escoria pirata, se pongan las pilas. La guerra está en el horizonte, por Dios. Eso despejó cualquier sospecha que los piratas infantiles tuvieran sobre lo ocurrido con Scratchman a Poe fuera del bar ese mismo día. Simplemente no sabían que la misma noticia también llegó al resto de los supernovatos en Sawadee más o menos a la misma hora. Así que todavía están resentidos por haberme engañado y no haber salido airosos como solían. Esto es lo que puede pasar cuando se les pide a los criminales que hagan su trabajo, respondió Luffy sin mucha preocupación. Pero tampoco respondiste a mi pregunta. Cállate. Ladró Sentomaru, claramente sin ganas de ser casual con un pirata. No estoy aquí con la última máquina de matar piratas del gobierno mundial solo para charlar con un canalla marino. El hombre corpulento con cara de mujer abrió los ojos de par en par y levantó las manos como para bloquear un ataque. Lástima para él y los piratas niños que lo presenciaban, sucedió en un abrir y cerrar de ojos. No, no lo eres. Así que dejémonos de tonterías y pongámonos manos a la obra. Luffy habló desde su nueva ubicación, aparentemente golpeando a Sentomaru y enviando al hombre de sumo por los aires en una fracción de segundo. Antes de que los piratas Kid pudieran responder, su enemigo común emergió de la base del árbol hacia el que fue lanzado. Ni siquiera tenía un moretón. Justo cuando Sentomaru tomó su hacha, sin decir nada más, basta. Gritó el capitán Kid en cuestión. Ya basta de que me ignoren, imbéciles. Si no me ven como una amenaza como creen que es molesto cabeza de goma de Mugiwara, les enseñaré. De repente, una tormenta de espadas de varios tamaños y formas apareció detrás del capitán Kid. Muere. Luffy observó las docenas de armas que descendían hacia Sentomaru con expresión indiferente, al igual que el objetivo. Al extender la palma de la mano de nuevo, la tormenta de armas se detuvo en el aire y se hizo añicos. Y se hicieron añicos con tal fuerza que ni siquiera se podían ver a simple vista, incluso salieron volando lejos de su objetivo, sin que ningún trozo le causara un corte. Sin embargo, el capitán Kid se sintió como un pez dorado al ver que su ataque fallaba mientras el puñetazo de Luffy impactaba. PX-5, acaba con esos novatos. No son más que una plaga. Sentomaru habló con frialdad mientras el segundo Kuma se quitaba los guantes para mostrar una mano idéntica con un agujero en la palma. Pero esta vez, también abría la boca. Tanto la palma como la boca brillaron de un amarillo intenso antes de que un par de rayos láser se dispararan hacia los piratas Kid. Gritaron justo antes de que los láseres los alcanzaran, pero antes de que pudieran levantar los brazos y cerrar los ojos para esperar su fin, los rayos láser se desviaron repentinamente en un ángulo que los falló, pero la onda expansiva los hizo caer como fichas de dominó. No los mates, Sentomaru. Necesito que sean una competencia de verdad en la carrera por ser el próximo rey, dijo Luffy como si no fuera gran cosa, claro está. Sentomaru estaba a punto de replicar o dar otra orden, pero Luffy lo interrumpió. Ya sabes que, olvídalo. Hazlo, chica fantasma. Justo cuando Luffy terminó, Sentomaru abrió los ojos de par en par. De repente, su cuerpo se derrumbó, pero en lugar de caer hacia atrás, cayó hacia adelante sobre manos y rodillas. Entonces empezó a murmurar en un tono deprimido mientras agachaba la cabeza, avergonzado. Esta vez, incluso el propio niño se quedó sin palabras y le costó reaccionar ante la escena hasta que una risita escalofriante pero femenina llenó el aire. Oro, oro, oro. Lo hice bien, ¿verdad, capitán? Los sombrero de paja gruñeron o simplemente pusieron los ojos en blanco ante la voz aguda y estridente, mientras que Luffy se mantenía estoico como un lord. Sobre todo cuando apareció una jovencita, flotando en el aire con los fantasmas de dibujos animados riéndose, con los brazos sobre sus hombros.
Creo que por fin le estás cogiendo el truco a tus verdaderas habilidades, mucho más que cuando holgazaneabas en el triángulo de Florian, Perona. Luffy respondió con la mayor neutralidad posible. Toleró las insinuaciones de la pequeña fantasma, pero solo perdió la calma cuando ella entró en su fase de fanática loca. Ahora, por favor, dime que terminaste con tus tareas, con las compras y que tienes al resto de los supernovatos aquí en Sabaody. Perona asintió con vehemencia, con la misma sonrisa espeluznante. Buena chica, ahora ellos. ¿Qué demonios haces ahora, Mugiwara? Vas a seguir menospreciándonos. Hemos matado a muchos por menos Y. Kid por fin recuperó la voz, justo a tiempo para que su tripulación se desplomara uno a uno, imitando al hombre de sumo. Vio esos mismos fantasmas de dibujos animados volando y disparando a través de sus compañeros, riendo y sonriendo sin parar. Gruñó con fuerza y, en vano, intentó agarrar a los fantasmas, pero eran transparentes a sus estúpidas acciones. Justo cuando se giraba hacia el responsable, 4 de esos fantasmas salieron disparados de su pecho. Esta vez, Kid simplemente aterrizó en el suelo como un peso muerto. No puedo dejar que diga nada de ese mes que pasó bajo tu hechizo habitual. Ahora está demasiado absorto como para hablar. Luffy intervino, respondiendo a una pregunta que flotaba en el aire. Además, algún día lo agradecerá. Fue entonces cuando, sucedió. Casi como después de Thriller Bark, cuando una señal de vida ardía lenta pero incesantemente hasta extinguirse. Esta vez, varias señales en su radar se alejaron repentinamente. Una a una, silenciosas como corderos, desapareciendo sin resistencia. No se oyó ni un pío, solo el viento entre los enormes árboles. Pero Luffy no se movió. Antes de que ocurriera, sintió 2 cuerpos ligeros y pequeños chocar con él y una voz en su oído. No nos volveremos a ver. Adiós, hijo del dragón. Y esa fue la última vez que se vio el claro de Liber hasta el gran cambio que sacudirá el mundo para siempre. PX-5, acaba con esos novatos. No son más que una plaga. Sentomaru habló con frialdad mientras el segundo Kuma se quitaba los guantes para mostrar una mano idéntica con un agujero en la palma. Pero esta vez, también abría la boca. Tanto la palma como la boca brillaron de un amarillo intenso antes de que un par de rayos láser se dispararan hacia los piratas Kid. Gritaron justo antes de que los láseres los alcanzaran, pero antes de que pudieran levantar los brazos y cerrar los ojos para esperar su fin, los rayos láser se desviaron repentinamente en un ángulo que los falló, pero la onda expansiva los hizo caer como fichas de dominó. No los mates, Sentomaru. Necesito que sean una competencia de verdad en la carrera por ser el próximo rey, dijo Luffy como si no fuera gran cosa, claro está. Sentomaru estaba a punto de replicar o dar otra orden, pero Luffy lo interrumpió. Ya sabes que, olvídalo. Hazlo, chica fantasma. Justo cuando Luffy terminó, Sentomaru abrió los ojos de par en par. De repente, su cuerpo se derrumbó, pero en lugar de caer hacia atrás, cayó hacia adelante sobre manos y rodillas. Entonces empezó a murmurar en un tono deprimido mientras agachaba la cabeza, avergonzado. Esta vez, incluso el propio niño se quedó sin palabras y le costó reaccionar ante la escena hasta que una risita escalofriante pero femenina llenó el aire. Oro. Lo hice bien, ¿verdad, capitán? Los sombrero de paja gruñeron o simplemente pusieron los ojos en blanco ante la voz aguda y estridente, mientras que Luffy se mantenía estoico como un lord. Sobre todo cuando apareció una jovencita, flotando en el aire con los fantasmas de dibujos animados riéndose, con los brazos sobre sus hombros. Creo que por fin le estás cogiendo el truco a tus verdaderas habilidades, mucho más que cuando holgazaneabas en el triángulo de Florian, Perona. Luffy respondió con la mayor neutralidad posible. Toleró las insinuaciones de la pequeña fantasma, pero solo perdió la calma cuando ella entró en su fase de fanática loca. Ahora, por favor, dime que terminaste con tus tareas, con las compras y que tienes al resto de los supernovatos aquí en Sabaody. Perona asintió con vehemencia, con la misma sonrisa espeluznante. Buena chica, ahora ellos. ¿Qué demonios haces ahora, Mugiwara? Vas a seguir menospreciándonos. Hemos matado a muchos por menos Y. Kid por fin recuperó la voz, justo a tiempo para que su tripulación se desplomara uno a uno, imitando al hombre de sumo. Vio esos mismos fantasmas de dibujos animados volando y disparando a través de sus compañeros, riendo y sonriendo sin parar. Gruñó con fuerza y, en vano, intentó agarrar a los fantasmas, pero eran transparentes a sus estúpidas acciones. Justo cuando se giraba hacia el responsable, 4 de esos fantasmas salieron disparados de su pecho.
Esta vez, Kid simplemente aterrizó en el suelo como un peso muerto. No puedo dejar que diga nada de ese mes que pasó bajo tu hechizo habitual. Ahora está demasiado absorto como para hablar. Luffy intervino, respondiendo a una pregunta que flotaba en el aire. Además, algún día lo agradecerá. Fue entonces cuando, sucedió. Casi como después de Thriller Bark, cuando una señal de vida ardía lenta pero incesantemente hasta extinguirse. Esta vez, varias señales en su radar se alejaron repentinamente. Una a una, silenciosas como corderos, desapareciendo sin resistencia. No se oyó ni un pío, solo el viento entre los enormes árboles. Pero Luffy no se movió. Antes de que ocurriera, sintió dos cuerpos ligeros y pequeños chocar con él y una voz en su oído. No nos volveremos a ver. Adiós, hijo del dragón. Y esa fue la última vez que se vio el claro de Liber hasta el gran cambio que sacudirá el mundo para siempre. Alto en los cielos sobre las aguas del océano, ¿por qué sigo sin sorprenderme de que fueran ustedes dos quienes me derribaron? Preguntó Luffy con tono serio, yaciendo en una extraña burbuja con la forma de una pata que le resultaba familiar. Lo siento Luffy-kun, pero Kuma todavía me daba miedo allá atrás. Yo también. Siempre me dio más miedo que moría. Luffy se frotó la frente por el posible dolor de cabeza que se avecinaba. Ya entiendo, gatita, chica fantasma, se dirigió a sus acompañantes, solo intenten no luchar si no pueden afrontarlo la próxima vez. Rendirse es más indoloro que la derrota. No era el momento de quitarse la vida estando en una extraña burbuja voladora con dos atractivas damas aterrorizadas por lo sucedido. Ahora de dormir, tengo el presentimiento de que esta cosa no nos dejará ir hasta que llegue a su destino. Y así fue durante las siguientes horas. La burbuja voló sin desacelerar ni acelerar. Los pasajeros solo podían ponerse cómodos y dormir. Estaban tan cómodos que no les importó el monstruo marino que intentó comérselos, pero la burbuja la atravesó. Ahora es solo comida gratis para cualquiera con hambre suficiente como para comer carne de monstruo marino. Mientras tanto, los pasajeros dormitaban toda la noche. No fue hasta la mañana siguiente que la burbuja finalmente empezó a cambiar de dirección y descendió a tierra firme. Quedó algo de fuerza residual para amortiguar un poco el aterrizaje, lo que despertó a los pasajeros. Podría haber sido un mejor aterrizaje, murmuró Luffy, con el sueño ligeramente alterado. Al menos ya no volamos a quién sabe dónde, añadió Nami, intentando sacudirse el repentino despertar de la mente. ¿Pero dónde estamos, maestro Tilde? Parece una jungla. Perona habló, y era cierto. Estaban en medio de una jungla. No había nada más que decir, salvo que estaban en un claro con un lado mirando al mar, lo que significa que estaban en una isla rodeada de jungla. Me recuerda a mi isla natal, pero tengo el presentimiento de que no estamos allí, comentó Luffy. Si tan solo hubiera un lugar alto donde pudiéramos ver mejor dónde estamos, Luffy fue interrumpido por los gritos de su novia y la chica fantasma que huyó a su espalda. Era un jabalí enorme que apareció entre los frondosos árboles, mirándolos como si fuera comida. Lástima para él, Luffy lo vio como una comida. Hola, desayuno. Eso, con el crujido de sus nudillos y una sonrisa taimada y hambrienta, había asustado de repente al jabalí. En un abrir y cerrar de ojos, el jabalí estuvo asado en una fogata sencilla pero eficaz, y todos los presentes devoraron la carne. Todo lo ocurrido en el archipiélago les había abierto el apetito. Normalmente, Nami no comería como un animal hambriento, pero no le importó. ¿Quién te regañaría por tener los modales de una fiera en medio de la selva? Bueno, ahora que ya comimos, ¿cómo vamos a saber dónde estamos? Nami comió más de lo que jamás imaginó, pero aún así quería volver al camino. Perona estaba demasiado ocupada intentando cederle la mitad de su parte a su capitán, y Luffy simplemente le decía que no cortésmente cada vez. Solo sé que ya no podemos estar en el Grand Line. Eso llamó la atención de sus únicos compañeros. Ya me imagino por qué, gatita bonita, pero quiero que me lo digas tú. Luffy finalmente habló, un poco orgulloso de sí mismo por no parecer un idiota al dejar que su novia se explicara. El océano está demasiado tranquilo. Incluso en un buen día, si cabe, en Grand Line hay olas por todas partes. Pero desde que desembarcamos y empezó Nami y luego señaló hacia un claro que mostraba el océano en todo su azul y apacible esplendor. No he visto olas. Supongo que estamos en el cinturón de la calma y, por una vez, no tenemos que preocuparnos por ese nido de reyes marinos de antaño. Claro que sí, murmuró Luffy en voz baja mientras Perona se quedaba sin palabras para el error de un novato al dirigirse al Grand Line. Pero si vamos a averiguar dónde estamos, ese parece el mejor sitio.
Las chicas sabían que, si no conocieran a su capitán, habrían puesto el grito en el cielo cuando Luffy señaló un alto muro de piedra que sobresale más que un pulgar dolorido. Más tarde, en la cima del enorme muro, no se oía nada más que el sonido del viento azotando la tierra que formaba la cima y las rocas que la cubrían. Eso fue hasta que se oyó el sonido de un estiramiento elástico, justo antes de que apareciera una mano humana y se anclara con los dedos en la cima. Mientras forcejeaba y resbalaba un poco, el brazo unido a la mano se había estirado hasta la cima. Esa era, por supuesto, la mano de Luffy, usada como si un gancho saliera disparado de un lanzador. El capitán pirata aterrizó de pie, con su novia cómodamente en sus brazos mientras la chica fantasma se aferraba a su cuello como un salvavidas. Eso sí que fue divertido. Deberíamos intentarlo más a menudo. Era extraño decirlo estando aún en una isla que no conocían, pero las chicas simplemente rieron. Quizás otro día, Luffy-kun. Nami, por una vez, encontró divertido el duro deporte. Sobre todo cuando su novio había evitado que la más mínima mota de polvo o roca le cayera en la ropa. Ahora veamos dónde estamos. Nami se giró hacia el lado opuesto a la jungla que acababan de dejar y se quedó sin aliento. Perona, que deseaba quedarse donde estaba, también lo vio y, a regañadientes, abandonó la cálida y cómoda zona para ver mejor. En cuanto Luffy miró, gimió en voz alta. Claro que tenía que ser aquí. Si Kuma no estaba trabajando con mi padre, le derretiría la cabeza, aún sobre sus hombros por esto. Las chicas no sabían por qué su capitán estaba molesto. Era una vista hermosa. Una ciudad entera dentro del enorme cerco rocoso. Había casas, arrozales, una plaza e incluso una casa elegante ubicada en la pared de la formación rocosa en lugar de en el suelo. Esa parecía súper importante para estar por encima del resto. ¿Pasa algo, capitán? Preguntó Perona con verdadera preocupación, con un poco de miedo de que su capitán estuviera de mal humor. ¿No le gusta este lugar? ¿Ha estado aquí antes? No, Perona. No he estado aquí antes, pero lo conozco perfectamente, respondió Luffy. Y mientras ustedes estén a salvo, en cuanto esas amazonas me vean, intentarán acribillarme a flechazos. Esa palabra, amazonas, resonó en la mente de Perona mientras Nami permanecía en silencio, confundida. ¿Te refieres a las amazonas? La raza compuesta exclusivamente por mujeres que sirve a una de las Shichibuki, la princesa serpiente y la mujer más hermosa del mundo. Gritó Perona, sobresaltando un poco a Nami, mientras Luffy asentía. Sí, así la llama el mundo, lo que la convierte oficialmente en la reina de las amazonas. Y es cierto para todas las amazonas. Su fuerza está a la altura de su belleza. Así que su reina también es oficialmente la más fuerte de todas las amazonas. Y su verdadero nombre es Boa Hancock, explicó Luffy en un suspiro. Y Kuma nos ha enviado directamente a su territorio y, aún así, lo peor es, haciendo una pausa para un toque dramático con una seña cansada, que odia a los hombres. Mientras explicaba, sus ojos estaban fijos en la elegante casa en la pared de roca, con un dejo de arrepentimiento por lo que estaba a punto de hacer. Y las chicas se dieron cuenta y se llevaron las manos a la cara con suavidad. Ojalá las cosas no se pusieran feas. Boa Hancock. Una mujer que, según la mayoría, parece más una diosa que una simple mortal. No necesita maquillaje como esas supermodelos con cara de golondrina o las esposas estiradas de los nobles. Su belleza era genuina y real. También lo era su odio a los hombres. Durante años, deseó no volver a ver a un hombre sucio y despreciable en su vida. Sin embargo, su posición como miembro de los Shichibuki la obligaba a rendir cuentas al gobierno mundial y, ocasionalmente, a alguna nave de la marina con un vicealmirante a bordo para asegurarse de que cumpliera con sus deberes. Cada vez, toda la tripulación se dejaba vencer por su belleza y se convertía en piedra. Por eso, ella y sus hermanas mayores, una alta y cabezona, y la otra terriblemente rechoncha, eran conocidas por los marines e incluso las amazonas como las hermanas Gorgona. Estas últimas llaman así a sus gobernantes, ya que cualquiera, hombre o mujer, que las mirara de espaldas también se convertía en piedra. El desafortunado destino de la tripulación de los marines, por otro lado, no se debió a mirarla de espaldas, sino a su Akuma no Mi. La fruta Mero Mero no Mi, fruta del amor, a pesar de lo que su nombre pueda sugerir, no enamora a quienes la consumen. En cambio, se alimenta de la lujuria y o la euforía que muestran hacia quien la consume. Una vez que la víctima se enamora, solo tiene que colocar sus manos en forma de corazón y disparar un rayo de corazones que petrifica a quienes la contemplan. Sumado a eso, y a su impresionante agilidad, fuerza y destreza en el estilo de lucha de su tribu, Boa Hancock fue reconocida como merecedora del título de Shichibuki.
Todo lo que pidió a cambio fue que ningún marine o funcionario del gobierno, hombre o mujer, pisara su isla natal ni interfiriera en los asuntos de su tripulación pirata en alta mar. Esto lleva a la reina a regresar a casa tras un exitoso viaje de incursiones, junto con una reunión con un vicealmirante que quería saber que Hancock cumplía con su parte del trato. Mientras que su tripulación, lamentablemente, fue convertida en piedra, su superior logró evitar ese destino apuñalándose la mano. El dolor bloqueó con éxito cualquier lujuria o inflación que su deshonrosa tripulación ni siquiera intentaba ocultar. Sin embargo, Hancock lo dejó en ese barco con estatuas de piedra para que una tripulación se las arreglara por sí sola. Debido en gran parte a su antipatía por los hombres, a ver a los hombres salir siempre de la misma manera y a cómo su belleza puede seducir incluso a otras mujeres, Hancock ha desarrollado una actitud bastante consentida y engreída. Incluso está dispuesta a patear a adorables mascotas como cachorros y focas simplemente porque se interponen en su camino. Fue solo gracias a su belleza y a su capacidad para mostrar una mirada inocente e infantil, afirmando que no sabe lo que hace y que le preocupa que le griten, que sale impune. Siempre funcionó. Bueno, en realidad no siempre. Hay algunas excepciones, algunas personas a quienes sus encantos no les funcionan tan bien como a la mayoría. Dicho esto, Hancock fue realmente molestada por una vieja amazona con un bastón y una bola de cristal que vino a afirmar que el reinado de la reina llegaría a un final rápido. Lástima que sonara más a una conspiración y que la bola de cristal resultara ser falsa. En cambio, la vieja amazona fue rápidamente expulsada de la casa en la pared de roca. Tras aterrizar sin problemas, la vieja amazona comentó que, aunque era vieja, había sido la reina anterior de las amazonas hasta que Hancock tomó su trono. Justo ahora, Hancock también había destruido una figura de barro de ella misma hecha por los jóvenes de la tribu. No quería nada del suelo en su casa. Con todo eso atrás, un baño caliente finalmente estaba en marcha. Por supuesto, exigió que sus hermanas montaran guardia en la entrada mientras evacuaban todo el edificio. A las amazonas se les dijo que serían convertidas en piedras y permanecían en el palacio mientras la reina se bañaba. Sin embargo, esta sesión de senderos iba a ser interrumpida de todas formas cuando el techo se derrumbó y 3 intrusos aterrizaron dentro y fuera del baño. ¿Quién se atrevería? Hancock se sobresaltó, sin duda, y sin embargo, la idea de que alguien la persiguiera no le preocupaba. Confiaba en que la seguridad de sus hermanas impediría que alguien entrara en los baños. Ahora estaba más preocupada por otra cosa, ahora que no uno, sino 3 intrusos habían irrumpido en su techo. Sandersonia. Marigold. A por mí ahora. Sus hermanas, desde fuera, la vieron con claridad y llegaron enseguida. Sandersonia es una mujer alta que se asemeja a una serpiente, con una figura curvilínea y pechos grandes como sus hermanas. Su cabeza es desproporcionadamente grande y ancha en relación con su cuerpo, y su larga lengua bífida, que a menudo sobresale de su boca, tiene ojos verde mar. Viste ropa muy reveladora. Un top de bikini verde con estampados irregulares blancos, una capa blanca encima y bragas verdes con solapas a ambos lados de las caderas. Marigold, por otro lado, es una mujer corpulenta, gorda y musculosa. También tiene pechos grandes con un escote revelador. Su cabello está peinado de forma que recuerda los patrones de la capucha de una cobra y, en cierta medida, al casco de una valquiria. Marigold lleva un bikini rosa con borlas doradas que caen hasta su taparrabos rosa y solapas moradas. También lleva una diadema y un collar de flores rosas. En su mano llevaba una lujosa bata de baño que Hancock se puso de inmediato. Un hombre. ¿Cómo demonios entraste en nuestra isla? ¿Cómo burlaste la seguridad de la aldea? Gritó Marigold con rabia e incredulidad. Y esas 2 damas detrás de él también son forasteras. Sin duda están en complicidad con ese asqueroso hombre. Silencio, hermanas. Ha cometido un crimen aún mayor que invadir nuestra isla. Ha visto lo que llevaba en la espalda. Hancock no iba a dejar que los intrusos se explicaran. Ni siquiera le importó que 2 más cayesen tras el hombre y aterrizasen sobre él como un cojín. Solo cuando los intrusos, Luffy y compañía, se giraron para encarar a la reina a la que habían molestado, Hancock habló con tono crítico. Vil hombre y tus secuaces han presenciado algo que los 3 preferimos morir antes que revelar. Acepta tu castigo. Mero mero mellou, rayo de amor amor. Una vez que Hancock colocó sus manos en forma de corazón, un torrente de corazones salió disparado hacia Luffy y sus chicas. Mientras las 2 chicas se tensaban al ver un extraño rayo de corazones, Luffy ni siquiera intentó levantarse. Tras unos segundos, nada había sucedido. Bien, señora, qué buen truco.
¿Podría darnos una balsa o algo? Parecía un suicidio que un hombre actuara como un rufián en presencia del hombre más hermoso del mundo. Por suerte para él, las tres hermanas estaban más concentradas en que el rayo no le había hecho ningún daño. Mero suave. Hancock usó otro y, al igual que el primero, no pasó nada. Mero, señora, si no funcionó la segunda vez, ¿para qué intentarlo? Ni siquiera queremos estar aquí. Tenemos otros lugares que visitar. Luffy interrumpió a Hancock, se levantó y ofreció ayuda a Nami y Perona, quienes seguían un poco asustadas por todo el tiempo. No tenían ni idea de cómo no las habían convertido en piedra también. ¿Qué significa esto? Me viste desnudo, pero mis poderes no pueden convertirte en piedra. Hancock jamás se había topado con una criatura así. Hombres, mujeres, niños e incluso animales caían rendidos ante su belleza, y sus poderes habían funcionado en todos ellos, excepto en Luffy y sus compañeros. ¿Quieres saberlo, Bo Hancock? Luffy se burló de la emperatriz pirata, quien estaba aún más sorprendida. Sí, te conozco, y la razón por la que no puedes convertirme en piedra es porque eres una rosa miserable salida del infierno. Es tu actitud la que arruina tu linda carita. Además, tu poder funciona más en vírgenes que sueñan con perderlo todo con una pareja encantadora. Y ninguna de nosotras es virgen. A pesar de las circunstancias, Nami y Perona se sonrojaron muchísimo. Incluso Luffy se sonrojó mientras trataba a Hancock con desdén. Para entonces, las tres hermanas estaban escandalizadas. Ya no sabían qué hacer con la situación. Era un desafío para todas y no tenían ni idea de cómo lidiar con un hombre que había visto a una mujer desnuda, había admitido haber disfrutado de los placeres de la carne y, sin embargo, la Mero Mellou no le había hecho ningún efecto. ¿Quién demonios eres tú? Soy un pirata como tú. Me llamo Luffy, Monkey D. Luffy. Puede que no hayas oído hablar de mí, pero causé muchos problemas a mucha gente que creía que podía fastidiarme y salirse con la suya, respondió Luffy. Luego se arrodilló y asumió la postura de rendición, para sorpresa de sus compañeros. Ahora acabemos con esto. No tiene sentido seguir hablando de esto. No hicieron falta más palabras cuando Nami y Perona se miraron y simplemente se encogieron de hombros antes de hacer lo que Luffy estaba haciendo. Hancock les indicó en silencio a sus hermanas que detuvieran a los tres intrusos mientras su mente estaba sumida en el caos por lo que acababa de suceder. ¿Qué clase de hombre es este Luffy? Ubicada a los pies del Palacio de la Reina se encuentra una arena de estilo romano. Actualmente, está repleta de amazonas de la isla, todas aclamando un espectáculo anunciado por su reina en persona. Es aquí donde los intrusos o cualquiera que desafíe las reglas y la palabra de la reina es exhibido antes de su ejecución. Hoy, los protagonistas del espectáculo eran un hombre pelirrojo con sombrero de paja y una chica de aspecto extraño, los tres atados con pequeñas serpientes negras que actúan como cuerdas. Es un hombre vil. ¿Cómo se atreve a venir a nuestra casa? ¿Quién sabe qué planeaba hacernos? Y a los niños también. La princesa serpiente necesita matarlo de la manera más sangrienta imaginable. Buh. Morir. Muerte al hombre y a sus secuaces. Son tan viles como él, sin duda. Lo curioso de la multitud vitoreando, abucheando y gritando a todo pulmón es que ser pirata te da la piel dura. Luffy y Nami ni siquiera se inmutaron. Perona simplemente parecía molesta por donde estaba. Pero simplemente no se atrevió a discutir con su nuevo capitán. Silencio. Grita Hancock con fuerza, silenciando a la multitud. Les aseguro que este vil hombre y su par de forasteros rebeldes morirán por invadir nuestra isla. Por atreverse a desafiar mi decencia irrumpiendo durante mi baño real, todos sufrirán una muerte dolorosa. Solo pueden decir que tuvieron suerte de no haberme mirado el trasero, de lo contrario se habrían petrificado en cuanto entraron por la fuerza. La multitud se tragó la historia y empezó a gritar más abucheos y burlas sobre los intrusos que escaparon de la maldición que ha asustado a todas las amazonas, impidiéndoles ver la espalda desnuda de su líder. Las hermanas reales eran la única excepción a la maldición, para las amazonas, claro está. ¿De verdad se creen esas tonterías, Luffy? Tuvo que preguntar Nami a pesar de las circunstancias. Sin duda, algo que su amante le contagió. Por lo que he entendido, solo las hermanas reales y su tripulación pirata han salido de la isla y han visto el mundo. Saben cómo son los hombres. El resto de las amazonas son extremadamente reservadas, nunca han salido de la isla. Son simplemente crédulas, despistadas y se creerían cualquier cosa que su reina les dé de comer, refunfuñó Luffy, para nada divertido. Lo único que saben de los hombres es que son todos malvados y solo se parecen un poco a las mujeres, pero no han visto a uno hasta hoy.
¿Qué vamos a hacer, Tilde? Estas serpientes negras me están dando sarpullido. Perona se quejó a gritos, lo que provocó que la multitud se burlara aún más, si cabe. Aunque a la chica fantasma nunca le importó. Ya no queda mucho. Respondió Luffy cuando el suelo donde estaban todos empezó a temblar. Parece que el primer acto ya está en escena. Al dirigir su atención, un gigantesco felino negro emergió con los dientes afilados para el festín. Al parecer, las amazonas reconocieron a la bestia como Bakura la pantera. Bakura es una enorme pantera negra, con ojos amarillos y rojos, y grandes colmillos. Luce una gorra marrón que le llega hasta la mitad de la espalda. También tiene una amplia sonrisa con dientes afilados. Bakura, aliméntate a tus intrusos y muéstranos toda tu ferocidad. Ordenó Hancock desde su silla. Y eso provocó que la multitud vitoreara con más fuerza mientras las ataduras de la serpiente negra se retraían, arrancándose. Esto permitió a los sujetos finalmente ponerse de pie, sin mostrar miedo. De alguna manera, estar rodeados por una multitud que los abucheaba y clamaba sangre con un felino gigante a punto de comérselos no era nada nuevo desde la llegada de los sombrero de paja a Grand Line. Esto no desanimó a Bakura en absoluto. Esperó hasta que un destello de luz le cruzó los ojos, indicando que era hora de comer. Con un poderoso salto, el imponente felino ya eclipsaba a su presa. Si tan solo hubiera visto la mirada de un depredador aún mayor en el rostro de Luffy, tal vez Bakura podría haber retrocedido hasta que él gritara para que todo el mundo lo oyera. Ahora. Como si fuera un mago en el escenario, a Luffy le sacaron algo de la manga. Algo de unos 12 metros de largo, con enormes mandíbulas que atraparon a Bakura por donde el cuello y los brazos se unían al resto del cuerpo. Mientras las amazonas estaban en shock, Perona, asustada, se escondió detrás de un Luffy sonriente. El silencio solo se rompió cuando Nami gritó sorprendida y con algo de alivio. Nola. Ubicada a los pies del Palacio de la Reina se encuentra una arena de estilo romano. Actualmente, está repleta de amazonas de la isla, todas aclamando un espectáculo anunciado por su reina en persona. Es aquí donde los intrusos o cualquiera que desafíe las reglas y la palabra de la reina es exhibido antes de su ejecución. Hoy, los protagonistas del espectáculo eran un hombre pelirrojo con sombrero de paja y una chica de aspecto extraño, los tres atados con pequeñas serpientes negras que actúan como cuerdas. Es un hombre vil. ¿Cómo se atreve a venir a nuestra casa? ¿Quién sabe qué planeaba hacernos? Y a los niños también. La princesa serpiente necesita matarlo de la manera más sangrienta imaginable. ¡Buu! Morir. Muerte al hombre y a sus secuaces. Son tan viles como él, sin duda. Lo curioso de la multitud vitoreando, abucheando y gritando a todo pulmón es que ser pirata te da la piel dura. Luffy y Nami ni siquiera se inmutaron. Perona simplemente parecía molesta por donde estaba. Pero simplemente no se atrevió a discutir con su nuevo capitán. Silencio. Grita Hancock con fuerza, silenciando a la multitud. Les aseguro que este vil hombre y su par de forasteros rebeldes morirán por invadir nuestra isla. Por atreverse a desafiar mi decencia irrumpiendo durante mi baño real, todos sufrirán una muerte dolorosa. Solo pueden decir que tuvieron suerte de no haberme mirado el trasero, de lo contrario se habrían petrificado en cuanto entraron por la fuerza. La multitud se tragó la historia y empezó a gritar más abucheos y burlas sobre los intrusos que escaparon de la maldición que ha asustado a todas las amazonas, impidiéndoles ver la espalda desnuda de su líder. Las hermanas reales eran la única excepción a la maldición, para las amazonas, claro está. ¿De verdad se creen esas tonterías, Luffy? Tuvo que preguntar Nami a pesar de las circunstancias. Sin duda, algo que su amante le contagió. Por lo que he entendido, solo las hermanas reales y su tripulación pirata han salido de la isla y han visto el mundo. Saben cómo son los hombres. El resto de las amazonas son extremadamente reservadas, nunca han salido de la isla. Son simplemente crédulas, despistadas y se creerían cualquier cosa que su reina les dé de comer, refunfuñó Luffy, para nada divertido. Lo único que saben de los hombres es que son todos malvados y solo se parecen un poco a las mujeres, pero no han visto a uno hasta hoy. ¿Qué vamos a hacer, Tilde? Estas serpientes negras me están dando sarpullido. Perona se quejó a gritos, lo que provocó que la multitud se burlara aún más, si cabe. Aunque a la chica fantasma nunca le importó. Ya no queda mucho. Respondió Luffy cuando el suelo donde estaban todos empezó a temblar. Parece que el primer acto ya está en escena. Al dirigir su atención, un gigantesco felino negro emergió con los dientes afilados para el festín. Al parecer, las amazonas reconocieron a la bestia como Bakura la pantera.
Bakura es una enorme pantera negra, con ojos amarillos y rojos, y grandes colmillos. Luce una gorra marrón que le llega hasta la mitad de la espalda. También tiene una amplia sonrisa con dientes afilados. Bakura, aliméntate a tus intrusos y muéstranos toda tu ferocidad. Ordenó Hancock desde su silla. Y eso provocó que la multitud vitoreara con más fuerza mientras las ataduras de la serpiente negra se retraían, arrancándose. Esto permitió a los sujetos finalmente ponerse de pie, sin mostrar miedo. De alguna manera, estar rodeados por una multitud que los abucheaba y clamaba sangre con un felino gigante a punto de comérselos no era nada nuevo desde la llegada de los sombreros de paja a Grand Line. Esto no desanimó a Bakura en absoluto. Esperó hasta que un destello de luz le cruzó los ojos, indicando que era hora de comer. Con un poderoso salto, el imponente felino ya eclipsaba a su presa. Si tan solo hubiera visto la mirada de un depredador aún mayor en el rostro de Luffy, tal vez Bakura podría haber retrocedido hasta que él gritara para que todo el mundo lo oyera. Ahora. Como si fuera un mago en el escenario, a Luffy le sacaron algo de la manga. Algo de unos 12 metros de largo, con enormes mandíbulas que atraparon a Bakura por donde el cuello y los brazos se unían al resto del cuerpo. Mientras las amazonas estaban en shock, Perona, asustada, se escondió detrás de un Luffy sonriente. El silencio solo se rompió cuando Nami gritó sorprendida y con algo de alivio. Nola. Las serpientes son el tema central de las amazonas. Cada guerrera amazona porta un tipo especial de serpiente que funciona como compañera de caza, compañera en el día a día e incluso como un arco eficaz con sus flechas características. Su barco no usa velas ni viento, sino un par de grandes serpientes para impulsarlo. Estas serpientes son, de hecho, más letales que los reyes del mar, y así es como las piratas amazonas pueden navegar en el cinturón de la calma, donde anidan los reyes del mar. Y, por último, Boa Hancock es conocida por su pueblo no solo como la mujer más bella del mundo, sino también como la princesa serpiente. A pesar de todo esto, aún estaban atónitas al ver a Nola en todo su esplendor. Apareciendo de la manga del hombre, atrapando a su poderoso y feroz felino cazador con su agarre y rugiendo a los cielos para que cualquiera se acercara a su amo. Nami también estaba atónita, pero sentía más curiosidad por cómo la serpiente del tamaño de Umi, su rey del mar, se había escondido a bordo todo este tiempo sin enterarse. Perona se unió al resto de las mujeres presentes, atónita, con los ojos casi desorbitados. Luffy simplemente sonrió y pronunció estas palabras. Buena chica, Nola. Junto con una suave caricia cerca de la boca, que es la mejilla, Nola deseó poder ronronear como un gato para demostrar cuánto lo disfrutaba. Y le encantaba el roce del capitán con sombrero de paja. Lo que interrumpió la adorable escena fueron los gruñidos bajos, mezclados con un gemido, del cautivo de Nola. Bien, Nola, ¿podrías deshacerte a este felino gigante con tanta delicadeza? Respondió Luffy entre comillas y una sonrisa dulce y aterradora que Nola devolvió. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, se oyó el sonido de algo enorme chocando contra un muro de piedra. Las amazonas en las gradas del estadio alzaron la vista, sorprendidas, al ver que la enorme pantera Bakura había salido despedida y había aterrizado a solo unos centímetros a la izquierda de las hermanas Gorgona. Voltearon a ver a la serpiente gigante con la cola desenrollada, mirando a los tres gobernantes con auténtico odio, como si dijera, inténtalo de nuevo. Mientras Marigold y Sandersonia se sorprendieron al ver con qué facilidad manipulaban y despachaban a su preciada criatura, Hancock no apartó la mirada de sus prisioneras. Hermana sí, habló finalmente con un tono que todos oyeron claramente. Y dejaron clara su declaración. Nuestras cautivas seguirán desafiándonos. Ejecútenlas como es debido. A pesar del estado de su preciado felino, esta orden interrumpió la sorpresa en sus rostros. Marigold y Sandersonia saltaron rápidamente desde sus posiciones en el trono de su hermana y aterrizaron en el campo de ejecución con la gracia de acróbatas bien entrenadas. No es que divirtiera a sus víctimas, pero sí emocionaba a la multitud. Ni siquiera les molestaba que Nola siguiera siendo la criatura más grande en el centro de la arena. Varón, tú y tus compinches, que deshonran el nombre de todas las mujeres y, se burló Sandersonia con una lengua bífida, y han sellado su destino junto con el de su mascota. Sufrirán una muerte verdaderamente dolorosa como castigo, a manos nuestras. Mientras Sandersonia pronunciaba su monólogo, se transformó junto con Marigold. La primera creció y adoptó una forma verdaderamente serpentina, con cola de serpiente y cuerpo escamoso, pero conservó sus esbeltos brazos, su busto generoso y su enorme cabeza infantil, con el mismo cabello verde.
La segunda tenía un color más tostado en comparación con Sandersonia, con toda esa musculatura y grasa aún visibles en su forma de serpiente. También conservó su cabello recogido en todo su esplendor, pero con un color rojo más rústico, casi como el fuego. Uno podría pensar que esto molestaría al público, ya que desconocen la existencia de la Akuma no Mi y podrían insultar a las hermanas con nombres desagradables como fenómenos o monstruos. Pero en cambio, asombroso. Son sus formas malditas las que las hacen lucir aún más hermosas. Ese hombre y sus compinches no tienen ninguna oportunidad. Ni siquiera con esa anguila enorme y fea. La multitud estaba descontrolada por la emoción. Luffy y sus amigos seguían sin divertirse con esta farsa. Hasta un niño podría decir que era obra de Akuma no Mi. Esto solo demuestra que las amazonas estaban completamente desconectadas. Eso fue hasta, creo que Nola es más hermosa que estas dos vagabundas, dijo Nami en voz alta, solo para darse cuenta después de hacerlo y ya era demasiado tarde para retractarse. Sin embargo, todas las amazonas estaban atónitas o indignadas. Todas oyeron a una de sus prisioneras, una de las intrusas, menospreciar a las hermanas mayores de su líder. Nami podría haber entrado en pánico de no ser por su experiencia con situaciones estresantes previas y una mano que la ayudó suavemente en la cabeza. No necesitó mirar para ver a quién pertenecía. Intenta no sobreexcitarlos, gatita. No podremos salir de la isla si todos se abalanzan sobre nosotros para matarnos. Luffy le susurró al oído y Nami asintió. A pesar de lo que ha dicho mi novia, la joven capitana habló a propósito esta vez. Todos queremos salir de tu isla natal. Esta farsa es una pérdida de tiempo. Seguramente estarás de acuerdo, Bo Hancock. Luffy miró con enojo a la todavía presumida Shichibuki, señora de la guerra del mar, sentada cómodamente en su trono. Si tan solo te sometieras a tu castigo, no tendríamos que respirar el mismo aire inmundo que tú y tus compinches. Hancock finalmente respondió con la misma actitud arrogante y santurrona de odio hacia los hombres. Como si esperara que sus prisioneros temieran a sus hermanas, sino a su fiel bestia de ejecución. Incluso incluyó un dorso característico de su larga cabellera negra como el ala de un cuervo, que nunca antes había fallado. Sin embargo, vio a su cautivo con el ceño fruncido. Denegado. Para entonces, las amazonas exigían sangre por la estúpida falta de respeto de su líder. Y Hancock, tras una pose exagerada de desmayo, gritó. Hermanas. Quiero que su sangre fluya sobre las picas ahora mismo. Era cierto. Para añadir más peligro a los prisioneros del Coliseo, había grandes picas de metal en un foso que rodeaba la arena interior. Empezando por ese asqueroso animal salvaje que invocaron para ayudarlos. Ahora la multitud estaba enloquecida y los piratas estaban de nuevo nerviosos. Marigold y Sandersonia, en sus estados reptiles, volvieron sus ojos de serpiente hacia Nola y flanquearon a la enorme serpiente, quien solo pudo girar la cabeza en un vano intento de decidir con quién enfrentarse primero. Pero eso no fue necesario cuando, Nola. Control. Mi. Gritó Luffy y Nola se tensó antes de desaparecer repentinamente ante los ojos de todos. Tal como había aparecido, la serpiente gigante desapareció de todos modos. Las dos hermanas serpiente estaban perturbadas, pero su experiencia en combate les indicó que debían seguir enfocadas en los objetivos presentes, solo para notar que solo Luffy estaba a la vista. Sus compañeros ya no estaban a su lado. Todo presagiaba una emboscada, y esa desaparición logró captar su atención incluso por un breve instante. Entonces, sintieron que una pequeña criatura trepaba por su espesa cabellera. Negativo Orm, hueco negativo. Marigold se tensó y se abalanzó sobre ella cuando una docena de fantasmas caricaturescos la atravesó con su gigantesca forma de salamandra. Cayó de bruces, murmurando palabras de autodesprecio y deseando ser algo pequeño e insignificante. Perona se reía a carcajadas ante el patético estado de una criatura por lo demás intimidante. Caléndula. Sandersonia estaba conmocionada como el resto de las amazonas. La multitud no entendía lo que le acababa de pasar a una de sus guerreras más fuertes. Al ver a la chica fantasma tendida sobre el cuerpo caído de Marigold como para presumir de su victoria, Sandersonia se puso furiosa. Muere, llave inglesa conspiradora. Sin embargo, no se acercó lo suficiente a Perona cuando estas palabras fueron pronunciadas directamente al oído de la serpiente gigante. San Conran, desorden de truenos. En un instante, justo en medio de un cielo despejado, varios rayos impactaron a Sandersonia. Gritó terriblemente por el dolor insoportable durante un instante que pareció eterno.
Por suerte, no fue así, y la gigantesca mujer serpiente quedó reducida a cenizas antes de caer sobre su hermana mayor, Marigold. Esta vez, era Nami quien disfrutaba sola del momento de fácil victoria contra la que parecía una de las amazonas más poderosas. También tenía una nota mental para agradecer a Luffy por todo lo que hizo para ayudarla a superar esto. La multitud aún estaba conmocionada por la conmoción. Simplemente no cuadraba. Se suponía que estos intrusos ya habían sido asesinados. Y, sin embargo, hicieron su propio espectáculo no solo con el gato negro gigante, sino también con dos de sus guerreros más fuertes. Solo quedaba la amazona más fuerte, su reina. Todos se volvieron hacia Hancock, esperando que les asegurara que sus prisioneros morirían de todos modos. Pero no pronunció palabra. Parecía demasiado indignada para hablar. Sin embargo, antes de que alguien pudiera comentar, Hancock se levantó de su trono de serpiente con un dedo sobre los labios. Emitió un profundo beso antes de extraer lo que solo podía ser un gran corazón rosa que descansaba sobre su dedo. Las amazonas estaban desconcertadas esta vez. Ya habían visto los efectos de la fruta mero mero, fruta del amor, pero nunca esto. Luffy entrecerró los ojos y silenciosamente les indicó a sus compañeras que se movieran detrás de él, lo cual hicieron sin rechistar. Entonces ella tiró del lado que la miraba. Sureiwarm, flecha esclava. Una lluvia de flechas rojas salió disparada literalmente del lado opuesto del gran corazón, acribillando la zona objetivo con proyectiles que convertían en piedra todo lo que tocaban. Esto hizo gritar de miedo a la multitud. Casi pensaron que, junto con los prisioneros, las dos hermanas serpientes serían alcanzadas por esas flechas. En cambio, fueron repelidas por una fuerza invisible y aterrizaron lejos de los objetivos actuales. Y, sin embargo, a pesar de la nueva trayectoria de las flechas, ninguna se acercó a la multitud. Mientras las amazonas respiraban aliviadas y confundidas, Luffy habló. Hancock, eso fue un acto vil. No solo por poner a tus hermanas en la línea de fuego por tu ataque, sino por cómo aterrorizaste a tu gente. ¿No te suena? Con la palma aún extendida, como si tuviera algo que ver con esa repulsión de flechas rojas, el joven capitán miró fijamente a la Shichibuki. ¿O quizás estás demostrando lo asustadiza que eres y lo mala perdedora que eres? Si no, estamos perdiendo el tiempo en un espectáculo dirigido por una idiota que se hace pasar por la mujer más bella del mundo. Para entonces, las amazonas ya no tenían nada más que decir. Estaban demasiado asustadas de ese vil macho que le había hablado tan escandalosamente a su reina y se había salido con la suya. Hancock estaba inmóvil como una estatua, con el rostro paralizado por el miedo y la ira. Así que, este es el trato. Lucharás contra mí aquí mismo, ahora mismo. Luffy aprovechó el silencio para intentar zanjar la situación. Estaba harto de no llegar a nada con estas amazonas. Si ganas, mátanos tú mismo, y sí, ganas. Hancock no podía creer que estuviera dejando que este hombre le dictara la ley delante de su gente, en su propio reino, como si de repente estuviera al mando. Llama a tus soldaditos, deja que mis cortes y yo descansemos solo una noche y mañana nos darás un barco para zarpar de esta isla. Lo mejor es que no quedará ninguna prueba de nuestra presencia. Amazonas, no nos volverán a ver. Luffy terminó de hablar y miró fijamente a la princesa serpiente, retándola a decir lo que pensaba. Las amazonas permanecían en silencio, como si estuvieran muertas, pero la mayoría esperaba que Hancock se negara y llamara a más guerreros para matar a sus prisioneras. Sin embargo, Hancock dejó escapar un suspiro cansado y dijo, acepto. Hancock bajó a la arena, ignorando las voces y los gritos de negación y protesta de su gente, que por fin había recuperado la capacidad de hablar y gritar. Solo estaba concentrada en que el vil macho fuera lo suficientemente fuerte como para dejar los cuerpos inmóviles de sus hermanas transformadas en el suelo, no hacia los picos, sino hacia un nivel inferior con barandilla. Allí, junto con sus secuaces, nada podría obstaculizar su combate. Una vez que el incómodo silencio terminó, ambos luchadores se enfrentaron en la arena. Luffy calentó haciendo crujir los nudillos y estirando los brazos antes de estirar las piernas, mientras Hancock se ponía en la postura de combate de las amazonas. Aunque su orgullo le decía que darlo todo era un desperdicio innecesario de fuerza para derrotar a este hombre débil e insignificante, Hancock esta vez hizo caso a sus instintos, que le decían lo contrario. Que Luffy era un oponente al que la reina no se había enfrentado en siglos, y contenerse sería una temeridad. Oye, dijo Luffy con cierta molestia al no haber una señal clara para empezar su entrenamiento. Ya que este es tu hogar, tu reino y tu territorio, y como eres una dama y Hancock apretó sus dientes, por lo demás limpios y blancos.
Este hombre dificultaba ver si se burlaba o la complicaba. Puedes dar el primer paso. Eso finalmente la devolvió a la realidad y la sumió en un trance de batalla. ¿Cómo se atreve este hombre despreciable a tratar esto como un juego? Te arrepentirás. Hancock habló y cargó contra Luffy a una velocidad casi ciega, pero este pudo ver claramente que se preparaba para una devastadora patada de escape con la pierna derecha. Pafik Mufemuru, fémur perfumado. Desafortunadamente para Hancock, Luffy se movió cuando cada célula de su cuerpo le gritaba que esquivara. Tras fallar el primer ataque, intentó otro, pero también lo esquivó. Tras fallar varios más, casi perdió la calma e intentó una patada descendente que Luffy también esquivó. Pero fue lo que vino después lo que rompió el silencio. El suelo donde impactó la patada se hizo añicos como piedra, igual que las víctimas anteriores de Hancock con su Akuma no Mi. Increíble. Exclamó Luffy desde donde se movía para esquivar el último intento de ataque a su cabeza, con verdadera admiración y la emoción de un niño que ve un juguete nuevo. ¿De verdad puedes convertir tus objetivos en piedra sin tu rayo especial? Con razón creaste a Shichibuki, señorita. Ahora se estaba cansando de que su oponente usara un tono que era a la vez elogioso y burlón. Si esquivar es lo único que se te da bien, morirás antes de que se ponga el sol, replicó Hancock, con la esperanza de derrotar a este hombre escurridizo que la desafiaba delante de su gente. Luffy dejó escapar un suspiro ante ese comentario. Está bien, si pides más, te daré más. Solo no parpadees o dolerá más. Entonces, para horror de todas las amazonas presentes, Luffy metió el brazo derecho, listo para el puñetazo de resorte. Además, una vez que el brazo estuvo completamente metido, algo negro comenzó a manifestarse alrededor del puño. Gum Gum Supuringu Shot Okuro, Gum Gum Black Spring Shot. En esa fracción de segundo, Hancock quiso cerrar los ojos para prepararse para el ataque que casi rompió la barrera del sonido. Sin embargo, aún recordaba el consejo de Luffy y armó la vista para intentar ver el puño que se dirigía hacia su estómago más rápido que una bala de cañón. Por mucho que quisiera patearlo, convertirlo en piedra y verlo desmoronarse, pero de alguna manera sonó demasiado lento para sus instintos. En cambio, levantó los brazos para bloquearlo con la ayuda de algo pequeño para intentar bloquear el ataque. Tras esa fracción de segundo, la multitud observó cómo el ataque impactaba a su reina y, finalmente, envió a Hancock contra la barandilla. El fuerte estruendo atrajo su atención al ver a su campeona en mal estado. Pero lo que más preocupó a todos fueron los horribles moretones que cubrían ambos antebrazos de Hancock. Nunca pensaste que tendrías que recibir un golpe durante toda tu carrera en Shichibuki, ¿verdad? Luffy sonrió con sorna a su trabajo con una mano en su barbilla peluda. Después de todo, tus enemigos son demasiado ingenuos o celosos como para siquiera luchar en serio contra la mujer más bella del mundo, así que no había necesidad de preocuparse. Podrías triunfar en el paraíso, pero el nuevo mundo sigue siendo demasiado peligroso para ti, señora. ¿A qué te refieres? Replicó Hancock con un tono verdaderamente venenoso, casi agotada. Eso y el dolor en los brazos solo le echaban sal a las heridas metafíricas. Mi punto, respondió Luffy con su propia voz mordaz, es que, aunque seas la reina de las amazonas, y cada una de ustedes sea tan fuerte como hermosa, eso solo te convierte en la amazona más fuerte del mundo, no necesariamente la mujer más fuerte del mundo. Solo la más fuerte del cinturón de la calma, de todos los mares azules y tal vez del paraíso. Pero no del nuevo mundo. Hancock no tenía energías para discutir. Apenas podía ponerse de pie, incluso con la ayuda de la barandilla en la que aterrizó. Allí es donde pienso navegar con mi tripulación, por eso he estado pidiendo dejar tu isla desde el principio. Luffy terminó con un suspiro cansado y ligeramente frustrado. Pero tuviste que ser más niño que yo e intentar mostrar mi muerte como un espectáculo barato ante tu gente protegida. Podríamos habernos comportado como adultos y nada de esta vergüenza habría sucedido. Menuda gobernante responsable eres, señora. El sarcasmo en esa última declaración no les pasó desapercibido esta vez. Hancock, en ese momento, finalmente se puso de pie, ignorando el dolor en sus brazos. Apenas le quedaban fuerzas para hablar cuando se obligó a saltar sobre Luffy, más como un leopardo que como una serpiente, con las manos extendidas para agarrar algo y estrangularlo. Pero su oponente demostró ser mejor luchadora. Se apartó en el último momento, usó su brazo izquierdo para sujetar a Hancock por las axilas y el torso, mientras que con el brazo derecho la sujetaba bajo la barbilla. Esta era la manera más efectiva de someter a una serpiente. Cortarle el movimiento e impedir que sus colmillos te alcanzaran. Todo esto sucedió en un instante y Hancock estaba roja de ira al ser atrapada como una fiera.
Para colmo, abandonó toda gracia y comenzó a forcejear y a gruñir como una fiera. La multitud ya no tuvo fuerzas para protestar por este ultraje. Solo lloraron en silencio al ver cómo este intruso, al que intentaban subestimar, estaba dejando en ridículo a su campeona y reina. Para, Hancock. Basta. No te hagas más daño del que ya te has hecho. Esta farsa de combate no tiene por qué continuar. Luffy le susurró al oído a Hancock con un tono suave que contrastaba con la fuerza bruta que usaba para mantenerla en su sitio. ¿No ves que tu gente también sufre al ver lo que te has buscado? Acaba con esto ahora mismo. Aún podemos salir airosos de esto y el mundo nunca lo sabrá. Jamás. Gritó Hancock. Jamás volvería a perder contra otro hombre vil. Jamás. Entonces, en una fracción de segundo que incluso tomó por sorpresa a Luffy, Hancock se liberó de su agarre, arrancándose la túnica. Para sorpresa de todos, Luffy dejó caer el vestido hecho jirones y al instante azotó a Hancock contra el suelo por el cuello. ¡Idiota! Ese grito sacudió toda la arena. Las amazonas intentaron mantener el equilibrio en sus asientos. Hancock esperaba que su escape cambiara el curso del combate, pero ahora estaba de nuevo a merced de Luffy. Esta vez, en lugar de intentar calmarla, parecía que era la presa del depredador. Por fin te has vuelto loca. ¿Ya olvidaste la historia de la maldición de tus hermanas y tú? Intentabas convertir todo tu reino en piedra. Esto provocó el pánico entre la multitud. De repente, lo comprendieron. Mientras el vil macho azotaba a su reina, dejándola de espaldas al suelo, los ojos de la gorgona quedaron casi expuestos a la mirada de todos y se convirtieron en piedra. Y, sin embargo, expresaron su confusión sobre por qué aquel a quien vitoreaban por su muerte violenta los había salvado de este destino. Además, Luffy volvió a captar su atención. Lo dijiste tú mismo. Tú y tus hermanas preferirían morir antes que mostrar lo que llevan sobre sus espaldas. Hancock abrió mucho los ojos y dejó de forcejear. Intentó encontrar una señal de que Luffy solo decía eso, como el resto de los hombres a los que tenía que mirar. Pero las de su actual captor solo mostraban ira por sus acciones y genuina preocupación por su bienestar. Antes de que pudiera responder, en cuanto al resto de ustedes, Luffy se dirigió a la multitud con tono severo. Y, como si el cielo se cruzara con sus ojos, una ola de energía se extendió por toda la isla. Hancock, desde su posición en el suelo, vio a su gente ponerse rígida antes de desplomarse de espaldas o unos sobre otros, con los ojos pálidos y espuma formándose en la boca. Nunca había visto algo así, pero sabía exactamente lo que sucedía. Hancock solo había oído hablar de este misterioso y aterrador poder que hacía caer ejércitos y derrumbar reinos con solo un pensamiento y una mirada. Y este intruso al que tanto se esforzó por eliminar de forma gloriosa se lo había demostrado de forma épica. Luffy finalmente soltó a Hancock y se levantó, solo para sentarse en su regazo con otro suspiro de cansancio. Con eso hecho, dudo que salgamos de aquí. Sin moverse, Luffy estiró el brazo sin mirar para recoger la túnica casi hecha jirones del suelo donde la había dejado caer. Toma, póntela antes de que te resfríes. Tenemos que hablar en privado. Mientras tanto, le entregó la túnica sin mirar a un lugar cercano al que Hancock pudiera llegar fácilmente. Y ella se puso la túnica de inmediato, preguntándose por qué se le calentaban las mejillas. Más tarde, en el palacio de Hancock, jovencito, lo has liado todo. Fue extraño ver, tras un día entero de conmoción e indignación, que el mismo intruso, que permitía a una vieja bruja usar su bastón de serpiente, lo golpeara en la espinilla. El chico en cuestión parecía ignorarlo, mordiéndose el labio inferior y todo, hasta que finalmente le arrebató el bastón de serpiente de la mano. La forma en que cayó de bruces fue un tanto graciosa. Mire, señora, debo respetar a mis mayores, pero por favor, deténgase antes de que le dé una migraña a su buen amigo. A usted y a él también. Luffy le habló a la ancianita que se acercó para ver cómo su bastón de serpiente rompía la formación y se escondía tras su escote. Pero puedo ignorarlo porque usted es la única amazona, además de la reina, con sentido común y consciente del mundo exterior. Después de todo, usted es la predecesora de Hancock. ¿En serio? Nami y Perona miraron por encima del hombro de su capitán para observar mejor a la pequeña dama que aparentemente era la reina antes de la época de Hancock. Es notablemente baja, con labios muy gruesos y arrugada por la edad. También lleva una especie de cinturón verde mar con burbujas, aparentemente diseñado para sujetar la falda corta con estampado de lunares que usan todas las Kuja. Además, como la mayoría de las Kuja, lleva una capa. Tiene el pelo blanco y una flor rosa en el lado izquierdo de la cabeza. Sí, chicas.
Era conocida como la emperatriz gloriosa, añadió Luffy antes de volverse hacia la anciana que se sacudía la ropa tras la caída. ¿O prefieres el nombre que te dan esos locos de afuera, anciana John? En lugar de una respuesta, la anciana se le echó en cara. No tienes derecho a llamarme de ninguna manera. Deberías haber dejado que este niño mimado te matara. Ahora traeremos a esos hombres viles a nuestra isla porque tuviste que usar esa explosión de poder. Era asombroso cómo aún tenía la energía y la audacia para armar un berrinche que hasta un niño pequeño podría envidiar. Luffy simplemente mostró una expresión inexpresiva. En tiempos desesperados siempre se necesitan medidas desesperadas, anciano. Soy consciente de lo que podría haber pasado. Después de todo, soy un hombre. También soy un pirata. Muy parecido a ella. Señaló Hancock, quien estaba en su lujosa cama mientras su fiel serpiente se desenrollaba cerca. Resulta que, después de todo lo ocurrido en la arena, les dijo que la acompañaran a los aposentos de la emperatriz de inmediato. Mientras tanto, intentaba que su túnica andrajosa le quedara bien e ignoraba que sus hermanas eran llevadas como enormes bolsas de patatas. Basta. Hancock finalmente habló y logró captar la atención de todos. No debería estar haciendo esto. Pero quiero saber. Luffy sabía que Hancock le hablaba a él y, en lugar de decirlo en voz alta, su expresión decía ¿sí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué intentaste ocultarle a mi gente lo que llevaba en la espalda? Sospeché que querrías que me descubrieran por intentar matarte. ¿Por qué? Antes de que Luffy pudiera responder, Nami intervino entre la tensión. ¿Cuál es el problema? Luffy-kun solo te miró un segundo antes de que lo ocultaras. Solo vi tu cabello negro azabache, ¿qué tiene de malo? Mientras tanto, la navegante se escondía tras la espalda de Luffy. Aún le temía un poco a Hancock y se sentía más segura a espaldas de su capitán. Sabía que su amante la protegería. Hancock no sabía cómo describir lo que sentía tras escuchar lo que dijo Nami y cómo ésta se escondía detrás del hombre. Aunque era cierto. El hombre solo vislumbró lo que llevaba en la espalda antes de que ella lo ocultara con el agua del baño e inmediatamente después, fue a ver cómo estaban sus compañeros. Quizás se había adelantado, así de simple. Ven aquí y mírame mejor. Hancock habló finalmente. Luffy se giró hacia sus compañeros, quienes se encogieron de hombros con un gesto de ¿por qué no? Apartaron las cortinas con cuidado y vieron que Hancock estaba desnuda de nuevo desde el cuello hasta la cintura. Luffy frunció el ceño al verlo, preguntándose qué demonios pasaba. Eso fue antes de que Hancock se girara para ocultar su busto y apartara su larga melena negra. Allí estaba. Una marca que no era un tatuaje, sino una marca. Era simple y bastante grande. Parecía la garra de un pájaro gigante. Con 3 dedos arriba y 1 abajo. Pero Luffy sabía que no era la marca de un pájaro ni la de ningún animal. Sin embargo, Perona tomó su turno para hablar a sus espaldas esta vez. ¿Qué tiene de malo? No se parece a nada que haya visto antes, ¿qué pasa? Podría haber preguntado más antes de que Luffy le pusiera una mano firme sobre la cabeza, con los dedos alrededor de su coronilla. Es algo muy importante, chica fantasma. Esto lo resuelve todo. Luffy volvió a su tono vago y misterioso. Esa es una marca horrible, una que nadie quiere. Es una marca de esclavos. Eso hizo que el miedo recorriera las espinas de Nami y Perona, junto con la palidez de sus rostros. Eso se llama la pezuña del dragón celestial. Es la marca favorita de los nobles mundiales.